Bien, chicos, me da mucho gusto verlos otra vez en estos viernes de conocimiento místico. Es fundamental el conocimiento místico porque es la única vía de acceso y de salida, ¿eh? Bueno, dependiendo de la tradición mística que se esté estudiando, pero desde un tipo de tradición mística cabalística, solo a través del conocimiento se puede tener acceso a la salida del ciclo de reencarnaciones, ¿no? No hay de otra. Y el conocimiento está concentrado en una esfera en la Cábala, para los que ya lo han estudiado, que se llama Da'at. Da'at quiere decir conocimiento específicamente, ¿no? Pero es una esfera que la Cábala lo que plantea es que está y no está. Existe y no existe al mismo tiempo, ¿no? De hecho, déjenme enseñarles la presentación, porque aquí está justamente, Steph nos colocó aquí. Miren, esta es la que es muy bueno, Steph es muy buena para hacer presentaciones y la que nos presta nos permite ver muy bien. Esta es la esfera que yo les digo que está y no está. O sea, se considera que existe y no existe todo el tiempo, ¿no? Está asociada, hablando en términos de chakras, con el chakra del tercer ojo, que precisamente es esa como, ni siquiera es un simbolismo, es una realidad. O sea, el tercer ojo es una cosa que ve y no ve. Uno se puede entrenar para ver con los ojos cerrados, tal cual, se puede, se logra, ¿no? Hay personas que lo alcanzan más rápido que otras, pero lo que representa es eso, la posibilidad de ver lo oculto, de ver más allá de lo que está evidente. Eso quiere decir Da'at, y Da'at es la única vía de acceso a la salida del ciclo de reencarnaciones que yo les digo, ¿no? Entonces, nada, pues bienvenidos a otro viernes donde intentamos develar, ¿no? Más de este tipo de conocimiento para llegar a una realidad más amable, ¿no? Por decirlo en un sentido. Y hoy nos toca revisar a Venus por varias razones, ¿no? Una, porque ya entramos en Libra, ¿no? Afortunadamente. Entonces, el regente de Libra es Venus, ¿no? Y acuérdense que desde la Cábala, ¿no? Tanto la numerología como la astrología como el tarot son herramientas cabalísticas, pero el origen es lo cabalístico. Entonces, uno tiene que entender la filosofía del conocimiento de la tradición mística hebrea, ¿no? Para poder tener una comprensión más amplia. O sea, no importa lo que ustedes hagan, si son astrólogos, numerólogos o tarotistas, pero tienen que tener una educación cabalística, porque sin eso es como entender cómo funciona una rama, pero no saber cómo es el tronco, ni cuál es la función de ese árbol, ¿no? Entonces, por eso se tiene que entender. Hoy nos vamos a tener que concentrar, obviamente, en esta esfera del árbol de la vida que se llama Netzach, ¿no? Porque de ahí es de donde deviene Venus como planeta. De ahí es de donde deviene Venus como planeta y pues no hablaremos del resto de las esferas, bueno, de algunas vamos a tener que tocarlo porque tienen una asociación fuerte con este planeta, ¿no? Pero más bien es de ahí, ¿no? Entonces les digo, lo que me interesaba como en un principio, o me interesa compartirles, ¿no? Es por qué existe Netzach, cuál es la idea de esta esfera, ¿no? Por qué está construida, ¿no? Y lo que uno termina comprendiendo cuando estudia la Cábala, ¿no? Es que hay un proceso de construcción de la realidad muy fijo, muy inamovible, ¿no? Para la tradición mística y explica muy bien la manifestación de la realidad. Entonces, comienza en Keter, ¿no? O sea, para los que no han tomado la cábala, ¿no? Pero pensemos que la caída, la encarnación, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, la construcción de la realidad, ¿no? Es en un término descendente. Entonces, uno empieza en Keter. ¿Qué es Keter? Es el lugar donde no hay dualidad, de goce total y de luz, digamos, ¿no? Y de ahí se va bajando la luz de esfera en esfera, ¿no? Y la cábala le gusta plantearlo como si fueran vasijas, ¿no? Pero cada una de estas vasijas es más chiquita que la otra, ¿no? Tiene menos espacio y además contiene menos luz. Justo en la esfera donde estamos nosotros, que es aquí, Malhut, el reino, ¿no? Es donde hay menos luz, donde hay mayor oscuridad y la vasija es más pequeña, ¿no? Entonces va cayendo la luz, ¿no? Se va construyendo. Entonces, el proceso de creación de la realidad es primero en Keter, porque ahí nace la emanación, es el gran representante del fuego. La carta del tarot más, no quiero decir la más importante, porque es como si yo les dije, bueno, en un sentido es la más importante, pero no quiero confundirlos porque no quiero quitarle importancia al resto de las esferas, ¿no? Es como el cuerpo. ¿Cuál es más importante, el corazón o el riñón? Si no tenemos ninguno de los dos, no existimos, digamos, ¿no? Pero hablando en términos de lo que mete ese primer impulso, ese fuego, ese dinamismo, lo que anima las cosas, ¿no? Es Keter. Y el gran representante de Keter a nivel del Tarot, por ejemplo, es el As de Bastos. Entonces, nosotros entendemos desde la Cábala cuatro tipos de dimensiones o reinos que en la astrología están asociados con los elementos y que en el tarot igual están asociados con los elementos, ¿no? Que es el fuego, el agua, el aire y la tierra. El primero es el fuego porque es el principio del ánima, del movimiento, de eso que mueve absolutamente todo, ¿no? Entonces, la Cábala lo que dice es, primero algo se emana,
y luego después cae en Jokma, que la palabra de Jokma tiene varias, pero una de las más importantes es que es poder. ¿Por qué es poder? Porque primero es la emanación de Keter y después cae como posibilidad en Jokma, pero Jokma no es una realidad por sí misma, no se ha construido nada, pero es el potencial infinito de la energía, ¿no? Todos ustedes tienen Jokma en algún sentido, están viviendo en esa esfera y la contienen de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, el 2 de bastos es la carta del poder. A esa carta se le conoce como el señor del poder. Si una persona tiene el 2 de bastos volteado, entonces, ¿qué le está sucediendo? Es exceso o falta. Y entonces puede ser exceso de poder o mucha falta de poder. Ver a una persona sin Hokmah es ver a una persona sin movimiento, sin poder, ¿no? Y cuando una persona está sin poder, ¿cómo estás? Pues deprimido, estás tenso, estás irritado. Siempre que ustedes estén en una escena donde se sientan amenazados, por ejemplo, no sé, hay a quien se le complica estar en grupos sociales donde no conoce a nadie, ¿no? Hay a quien se le complica estar en un nuevo país, yo qué sé, ¿no? O sea, siempre en esas circunstancias donde nos sentimos amenazados, ahí hay falta de Hokmah. Ahí lo que hace falta es el poder. ¿Cuál es la primera regla de la magia alta? Reconoce tu poder. Siempre tenemos que basarnos en ese lugar. El principio de la autoestima es exactamente el mismo. Reconoce tu poder. Voltea a verte. Y lo menciono porque encaja perfectamente con nuestra clase de hoy. Venus es el principio de la autoestima también. Un mal Venus es un mal autoestima. O sea, es decir, un Venus que no está funcionando bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Volver a su poder. O sea, tenemos que reconocer nuestro poder para sentirnos tranquilos con nosotros mismos, ¿no? Para sentirnos confiados. El que reconoce su poder, ¿no? Ya nada lo amenaza, incluso en un estado de amenaza. O sea, digamos, uno puede estar en un lugar donde nos esté amenazando lo que fuera, que estemos siendo muy criticados, que hay una amenaza más evidente, como que un león me quiere comer, yo qué sé, ¿no? Pero si yo reconozco mi poder, no me voy a entregar al miedo, incluso sabiendo que voy a perder. Por eso los chamanes lo que plantean es como uno tiene que ir al conocimiento como a la guerra, sí con miedo, pero con una conciencia constante de quién eres y de cuál es tu poder. Si te entregas desde ese lugar, aunque tengas miedo, ya no te entregas a él, ya no vas a caer en terror. Y después viene la creación. Entonces, emanación, poder en el sentido de la posibilidad, o sea, en el sentido de la potencia infinita, ¿no? Y después viene la creación que se da en Vina. La creación en el sentido de aquí ya se dio algo, ya es una semilla, ya es una creación de algo. Después de que, yo siempre pongo como ejemplo básico la familia, porque creo que se da a entender mucho mejor, ¿no? Pero lo pueden poner en lo que sea, pensemos en un proyecto, ¿no? Viene Keter, algo ustedes los mueve, los emana, después viene el poder, la potencia, el que ustedes voltean a ver y dicen, sí puedo poner mi restaurante, sí puedo poner mi cafetería, es el poder. Y después tiene que venir la creación, ya lo construí. Ya está mi cafetería, ya está mi panadería, ya está lo que yo quería. Y finalmente, cuando llegamos a la cuarta, Adad no la tocó porque les digo que está ahí, no está. Pero cuando llegamos a la cuarta esfera viene el momento de expansión. Por eso está asociado con Júpiter esta esfera. Entonces, ¿qué sucede? Que empieza a irme muy bien en mi cafetería y entonces tengo que expandirme y compro más máquinas de café, ¿no? Más mesas para que se sienten las personas, yo qué sé. Y toda la cábala siempre he explicado esto y quiero que no lo olviden nunca. Después de la expansión tiene que haber un momento de restricción, siempre. Y prepárense para eso, porque siempre que ustedes avancen, siempre que tengan más dinero, siempre que se haya consolidado un proyecto, una relación, que tengan un hijo, lo que fuera, va a venir un momento de restricción, que eso es lo que representa Gebura. Entonces me expando en mi cafetería y luego madres, viene la restricción, que puede ser, pues no sé, entregar mi primer reporte fiscal, ¿no? Y entonces decir, puta madre, me tienen que quitar un montón de lana, ¿no? O sea, no lo vi venir, alguna cosa, aprendo a partir de la restricción, pero viene a restringir mi expansión. Y luego viene el equilibrio. Y entonces después de que ya tuve mi idea de mi cafetería, pasé por mi poder, se pudo crear, me expandí, luego me restringieron y finalmente llego al equilibrio. Y el equilibrio, que es lo que gobierna Tiferet, ¿no? Que está asociado con el sol, es una sensación de iluminación, de no manches, qué chido tener mi cafetería, porque me acuerdo por qué quería tenerla. ¿Por qué quería tenerla? Porque despertaba con el deseo de no manches, yo quiero despertar y que huela a café, que huela a pan, quiero estar en ese contexto y compartirlo con otras personas. Y llego al momento de equilibrio y de iluminación, donde me siento muy a gusto con mi deseo ya realizado. Esto es muy importante porque este es el pasaje previo a la clase que vamos a revisar hoy. Es previo a Netzach, el equilibrio. Entonces, después, ¿qué va a suceder? Que nuestro ser superior, que está contenido en Tiferet, ¿no? Va a desear algo, lo que fuera. Ya se concretó mi proyecto, pero después deseo algo. Y este deseo puede ser que quiero poner otra cafetería, quiero expandirme y poner a unos tacos, ¿no? Quiero delegarle este proyecto a alguien más, yo qué sé, pero viene el deseo. Ahora, lo que les voy a decir es perturbador, pero es importante comprenderlo. ¿Qué es lo que nos desequilibra? El deseo.
siempre. Por eso un mensaje está después de ser diferente. Lo que nos desequilibra es desear algo nuevo. Entonces puede ser lo que sea. Y el deseo es perturbador, queridos y queridas. Perturbador. Esa es la palabra clave de Netzach. Y por lo tanto va a ser la palabra clave de Venus. Deseo. Vamos a ver otras palabras, pero esta es la más importante. Después de que yo deseo algo, y entonces digo, ahora quiero ponerme unos tacos, ¿no? Tiene que venir el pensamiento. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a construir mi nuevo proyecto, mis tacos, lo que fuera, ¿no? Y finalmente viene la imaginación. Proyecto mi imaginación y luego tendrá que venir la manifestación, digamos. Pero el pasaje entre Tiferet y Netzach es complejo, es extraño. En todos los demás se entiende un poco, pero este pasaje es raro. Y entonces, miren, siempre que ustedes deseen algo, lo que sea, por favor deseen sin juicio. Es la única forma de desear. Porque tenemos deseos que tal vez no deberíamos tener, porque conllevan culpa. Por ejemplo, la envidia, ¿no? Y entonces ver a alguien que tiene algo y dices, puta madre, ¿por qué le va bien a ellos y no a mí, ¿no? Desearía que hubiera más justicia, desearía que él no lo tuviera, desearía que lo que fuera, ¿no? Entonces, o, no sé, deseo tener una experiencia no sé, de meterme a alguna planta de poder, ¿no? Para desarrollar alguna facultad psíquica. Es un deseo, ¿no? O sea, todos los deseos los podemos pensar incluso desde los 7 pecados capitales. Entonces, desear en exceso puede ser muy, muy, muy duro, porque nos puede llevar a la muerte. Por eso el conflicto en Netzach está entre la vida y la muerte, porque desear nos conecta a la vida. Es un proceso de erotismo en el sentido de eros, de lo que jala vida. Pero siempre lo que va a equilibrar la vida es la muerte. Lo que está enfrente de eros es Tánatos. Y ese es el conflicto que está muy concentrado en Venus. Eso que deseo, si lo deseo de más o lo deseo de menos, me puede llevar a la muerte. No desear, que es la anedonia, nos puede llevar a no existir, a no movernos, a la inactividad, a la muerte, tal cual, ¿no? ¿Qué quiere decir? El proceso de nirvana, que muchas personas quieren alcanzar, ¿no? No es la ausencia de deseo, no es en ese lugar. Es más bien el lugar donde... Es que, miren, la ausencia de movimiento es perturbadora, porque la ausencia de movimiento implica la sensación de la muerte. Lo que nos tiene en movimiento constante es lo temporal, ¿no? Entonces, en Venus se va a dar el proceso de eso que nos erotiza y nos ancla a la vida, ¿no? Pero también puede ser el riesgo de eso que nos lleve a la muerte. Por ejemplo, ustedes pueden tener un Venus en Sagitario, ¿no? Y entonces desear muchísimo viajar, desear muchísimo expandirse. Pero si ese Venus no está bien aprendido, ustedes pueden viajar no sé, en exceso, agotar sus recursos económicos, ponerse en riesgo, ¿no? O sea, no cuidar su salud, viajar de más, ¿no? O sea, comer de más, tener relaciones sexuales de más, tener vínculos de más, todo eso agota y puede orientar hacia la muerte. Esa es la gran complejidad que tiene este planeta, que sí nos lleva a la vida, pero nos coquetea con la muerte constantemente y uno tiene que aprender a equilibrarlo. ¿Quién lo va a equilibrar? Justo la esfera que está enfrente, que es Mercurio, porque es la que le otorga pensamiento. Y entonces ese Mercurio a veces puede venir con un agente del destino que nos diga, oye, tú Venus en Sagitario, ¿ya te diste cuenta que si sigues viajando como vas viajando vas a quedar con 0 pesos al final del año o endeudadísimo? Y entonces ten cuidado. El exceso de Venus te puede llevar a ese lugar, ¿no? El exceso de vínculo, el exceso de deseo, etcétera, ¿no? Entonces, um, esto también quería transmitirse, todo lo que ustedes deseen, todo, incluso si los lleva a una experiencia amarga, por ejemplo, deseé tanto estar con fulanito o fulanita que lo logré, ¿no? Pero terminó siendo una relación muy destructiva para ambos. Pero eso es un deseo de su ser superior, que necesita aprender desde la oscuridad, que necesita tocar esas experiencias. No hay más, no hay de otra. Entonces, no hay que juzgar el deseo. Otra cosa que quería comentarles es, Venus está muy asociado con Lucifer, porque Lucifer es el que trae la luz. Y por eso Lucifer también es, la escuela luciferina es una escuela muy dura, es una escuela muy fuerte, ¿no? Y la regla número uno, el pecado más fuerte que existe para la escuela luciferina es no empoderarnos. Y se paga caro. Una persona que no vive su vida para crecer en términos de poder, paga caro. O sea, eventualmente termina teniendo las existencias más fuertes que existen. Y empoderarse es en lo que sea, ¿eh? Uno se empodera de conocimiento, uno se empodera físicamente, uno se empodera relacionalmente, uno se empodera energéticamente, uno se empodera mentalmente, uno se empodera económicamente, ¿no? Pero toda persona que renuncia a empoderarse desde la escuela luciferina está generando un karma muy fuerte que va a pagar con todo lo contrario. Sufrimiento, carencia, ¿no? Entonces, hagan lo que hagan, no pueden permitirse no empoderarse. Por ejemplo, estar en una relación donde las cosas se hacen mucho a la forma que el otro quiere,
Yo les prometo que, o sea, y esto es una cosa loca, ¿no? Que tiene el mundo, es una cosa extraña, ¿no? Y yo lo platico muchas veces con las personas porque mucha gente tiende a tener la mala idea de que si me porto bien me va a ir bien. Y claro que no es así. Así no funciona el universo, ¿no? O sea, si yo estoy en una relación donde siempre estoy permitiendo que la otra persona decida por los dos, aunque pasa por sobre mí, pero porque no me quiero dar cuenta de que tengo miedo al terror, a la soledad, a que la otra persona no me valore, y entonces yo permito muchas cosas para que no me dejen, etcétera, no me empodero. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que esa persona me va a maltratar y me va a asfixiar y me va a destruir. Y entonces eventualmente yo voy a terminar diciendo, pues, ¿por qué me fue así? Si yo fui buena persona con esta persona. Y alguien más dirá, güey, pues sí, tal vez con esa persona fuiste buena persona, entre comillas, pero más bien fuiste muy malo o muy mala contigo. ¿Y a dónde nos lleva eso? Al sufrimiento, a la carencia y después a la autocompasión. ¿Por qué a mí? Y es como, güey, salte de ahí, empodérate. Es la única manera. Uno tiene que despertar ese geburá interno, poder convocarlo y que salga. Entonces, siempre que ustedes deseen lo que sea, el paso que sigue es pensarlo, porque está hot. Después sigue imaginarlo y después manifestarlo, pero todo eso tiene que ser un proceso de empoderamiento, sí o sí. Venus está para empoderarnos y ustedes lo pueden ver en quien sea. Si una persona tiene más lana, tiene mejor autoestima. Si una persona tiene mejor autoestima, tiene más lana. Es un círculo virtuoso. Una persona que tiene poca autoestima no va a tener dinero, va a empezar a carenciar el dinero. Y las cosas más horribles que le puede pasar a alguien es desear el dinero por el dinero. Y este es un castigo otra vez luciferino. Lucifer no, ustedes lo pueden ver desde donde quieran, ¿no? O sea, puede ser una entidad, puede ser un dios, puede ser, o sea, no nos vamos a meter en este tipo de conceptos más como específicos, ¿no? Pero definitivamente el dios del poder, ese benefactor menor, a Venus se le conoce como el dios de los demonios, ¿no? Ese está para ser adorado. Y la única forma de adorarlo es a partir del goce. Cuando una persona está gozando un proceso, es como adorar a ese Dios. Y ese Dios voltea a vernos y se congracia con nosotros y cada vez te da más. Si una persona le ruega a este Dios reniega de ti porque no te ve empoderado y más te quita. Entonces, una persona que no tiene dinero o que no sabe cómo conseguirlo y entonces reza para que le llegue el dinero, ¿no? No se da cuenta que lo único que está haciendo es pues cada vez mostrar más su carencia de su cuestión personal, de su potencia personal. Esa persona que no desea el dinero, sino que lo que desea es dar, trabajar, estar, moverse, lo que fuera, funciona desde otro lugar. Yo esto lo he visto muchísimo, por ejemplo, en personas que se dedican a hacer inversiones. Muy fuerte. Mm. Inversionistas, ¿no? Que son muy inteligentes, pero que persiguen la lana por la lana, no por disfrutar el proceso de inversión. Ese que persigue la lana por la lana solo va a llegar a la pobreza. Siempre dirige hacia el lugar. Entonces, lo que hay que hacer con Venus es adorarlo. Si yo llego con una chava a querer ligarla y ve mi intención de que lo único que quiero es ligarla para sentirme bien conmigo, me va a mandar al carajo. Me va a mandar a ningún lugar. No me va a pelar nunca. Pero si yo llego y la otra persona ve que soy alguien confiado de sí mismo, aunque no le guste, al menos va a respetar, al menos va a escuchar y ciertamente podrá hasta inquietarse. Es el mismo concepto. Venus lo que nos va a enseñar es a atraer. Es preciso aprender a atraer, chicos y chicas. No basta con saber conseguir. El movimiento Gebura, el movimiento Aries, el movimiento de ir y alcanzar y escoger algo que queremos es bueno, pero es preciso aprender a atraer. Es necesario. Por eso, y además, los seres humanos somos muy básicos, ¿no? O sea, véanlo en los niños y en las niñas, ¿no? Cuando de repente tienen un juguete y tienen 3 años, agarran su juguete, se cansan de su juguete, sueltan su juguete, hasta que alguien más vaya a agarrar el juguete. Y entonces, no, 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 mi juguete. Ajá. ¿Qué se está moviendo ahí? Otra vez Venus. El deseo, la atracción. Ustedes quieren tener dinero, ocúpense de sí mismos. Ustedes quieren tener pareja, ocúpense de sí mismos. El que no se empodera, el que no reconoce su poder, el que no reconoce su fuerza, no consigue absolutamente nada. El que va pidiendo no consigue absolutamente nada. Lo que hay que hacer es voltear a verse y eso sí va a atraer. Por eso hay una regla básica psicoanalítica que dice, ocúpate de ti mismo y te volverás deseable. En cambio, si tú tienes la atención puesta constantemente en los demás, no eres deseable. Pero si tú tienes la atención puesta en algo que te encante, devienes deseable, porque a todos nos enloquece eso. A todos nos enloquece que no nos pongan atención.
por un esquema básico de autoestima. Necesitamos que nos pongan atención porque nos dio fuerza, nos concentró, ¿no? Por eso no funcionan mucho las relaciones. Miren, o sea, hablando en términos de apego, el apego ansioso es esa persona que necesita todo el tiempo que le estén poniendo atención. Esos corren a todas sus parejas y no alcanzan a consolidar. Porque el otro lo que le genera es como de, güey, te veo tanto necesitarme que me doy cuenta que no me quieres, solo me necesitas y ya no quiero estar aquí. Entonces se mueve. Y otra vez es un Venus mal planteado. Lo que hay que hacer con esa persona es voltear a ver dónde tiene Venus, en qué signo tiene Venus, ¿no? Y poder corregirlo en algún sentido. Entonces, miren, vamos a avanzar. Estas son palabras claves, ¿no? De la esfera. Tiene que ver con la victoria. Mm. Miren, por eso se le llama a Venus el rey de los demonios, ¿eh? En la astrología védica así se le conoce. Porque el demonio, la experiencia de encarnación, ¿no? Implica estar como bien. Piensen, por ejemplo, en la carta del diablo, ¿no? En el tarot. Ese Dios lo tiene todo. Es el Dios de la tierra o la diosa de la tierra, si se quiere, ¿no? Lo tiene todo a la mano. Tiene poder, tiene gobierno, tiene autoridad y tiene todo lo que puede ofrecer este mundo. Idealmente es donde tenemos que construirnos, ¿no? Es a donde tenemos que ir. La meta de Venus, esto es algo precioso que tiene la Cábala, ¿no? Y está sensacional como tenerlo consciente. La meta de esta esfera no es otra que meter armonía en el caos. La carta del 7 de bastos es la primera carta. Miren, les digo el 7 de bastos porque para los que no están en esto de la cábala, uno cuenta, ¿no? O sea, las esferas. Esta es la uno, que es que íbamos contando 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces, el número 7 le corresponde a Netzach. A nivel de numerología, clásica, al 7 siempre se le considera un número de espiritualidad, de análisis, de pensamiento, bla, 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 ¿no? Pero cuando le metemos cábala, va a gobernar también el 7 el deseo, el arte y la armonía. ¿Por qué? Porque la meta divina de Netzach es meter armonía en el caos. El 7 de bastos, eso es lo que representa. Por eso ustedes ven regularmente, en el Rider se lo pinta justo como un brother que se está como, pareciera como peleando con otras personas, ¿no? Como lidiando. Con lo que está lidiando es con demonios de la oscuridad. Los demonios existen para orientarnos hacia la luz, por eso nos presionan. Cuando una persona no gobierna sus demonios, es gobernado por ellos. Y entonces vence el caos a la luz, y vence el caos al orden, y vence la oscuridad a la luz. Y cuando pasa eso en Netzach, entonces, pues, puedo volverme un drogadicto, puedo volverme un obeso mórbido, puedo volverme un asesino serial, si se quiere. O sea, el deseo de matar, gobernando al deseo de la conservación. Yo qué sé, Venus es así de fuerte. Es muy potente esa carta, digamos, ¿no? Entonces, no se piense a Venus como un planeta. Miren, la astrología básica siempre lo coloca como justo un planeta que tiene y no mienten, es verdad. O sea, tiene que ver con un planeta de dinero, de atracción, de amor, bla, bla. Sí, es verdad, ¿no? Pero específicamente Venus viene a vencer la oscuridad a través de meter la luz, pero tiene que convivir con la oscuridad. Entonces, ese Venus que ustedes tienen en su carta los orienta a saber en dónde está colocado su deseo. Y dependiendo de la casa y el signo en el que esté, es en dónde va a estar colocado ese deseo. Venus en la casa 7, por ejemplo, que puede traer fama, dicho sea de paso, ¿no? Porque como está en la 7 y la 7 es la casa de los otros, colocar a Venus, que es el planeta de la atracción, en la casa 7 puede traer fama, literalmente, ¿no? En la 10 también, porque son casas públicas, porque son del otro, porque están colocados en el escenario, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con Venus en casa 4? Es una persona querida, adorada y atractiva a nivel de familia, a nivel de las relaciones personales, ¿no? Afectivamente. Venus en la casa uno es alguien invariablemente atractivo. Incluso va a tener como una sensación afrodisíaca, como que mueve muchísimo. ¿Por qué? Porque está asociado con Afrodita, literalmente, ¿no? Entonces, es importante que cada que ustedes vean a Venus en la carta de alguien, o de ustedes mismos, piensen, esta persona qué oscuridad tiene que vencer. Venus en la casa 7 va a traer muchísimo y eso tiene sus demonios de oscuridad. Venus en la 8 tiene sus demonios de oscuridad. Venus en la 9 tiene sus demonios de oscuridad, porque cada casa es un escenario distinto y va a traer diferentes demonios. Y la meta de ese Venus es traer luz. Por eso es el que trae la luz, es Lucifer. Y tenemos que encontrarlos desde ese lugar. ¿Qué pasa con una persona que vive mal su Venus? Imagínense, miren, un planeta, una energía mal planteada siempre es una energía en exceso o en falta. Por eso tenemos que estar buscando un equilibrio toda la vida. Eso es lo que plantea la cábala básica, orientarnos hacia el equilibrio. ¿Qué puede ser el exceso de lo afrodisíaco? Pues el exceso del deseo
¿no? Nos puede llevar a la destrucción. Yo deseo tanto las drogas que me vuelvo drogadicto. Yo deseo tanto el conocimiento místico que me vuelvo un fanático. Yo deseo tanto el poder que me vuelvo un político corrupto. Yo deseo tanto el dinero que me vuelvo a alguien que hace fraudes con tal de no perder las cosas, ¿no? Yo qué sé. O sea, siempre el exceso de deseo nos puede destruir. La falta de deseo es igual de grave. Alguien que no desea puede entrar en una depresión profunda. Ahora, ¿cómo vamos a saber si una persona puede estar pasando por un proceso complejo de Venus? Tengan mucho cuidado y pongan mucha atención cuando Saturno les vaya a hacer algo o Plutón les vaya a hacer un tránsito. Saturno cuadrando a Venus o peor, haciéndole una oposición, forzosamente tiene que traer un límite de dinero, tiene que traer un límite en el amor, tiene que traer una restricción o te tiene que obligar a tomarte la vida más en serio y renunciar un tatito a los placeres, ¿no? Ese sería como un ejemplo y obviamente va a llevar a esa persona a vivir un momento de, ¿cómo les diré? De vencer el demonio, ¿no? Del exceso de deseo. Cuando Saturno está enfrente te está obligando a que limites tu deseo, a que no te vayas tanto por ahí, pero sí puede deprimir. Y uno tiene que vivir como el proceso. Miren, lo que explica la cábala es que no podemos vencer a nuestros demonios, eso es imposible. Lo que podemos hacer es abrazarlos y aprender de ellos. ¿Y eso a qué les lleva? Les trae luz. Por eso dice, mi maestro de Cábala lo dice mucho y dice, digo él porque pues, tiene otras herramientas, ¿no? Pero él dice, yo no sé por qué siempre quieren como correr a los demonios, ¿no? Y yo lo he escuchado muchas veces en otras tradiciones místicas, siempre dicen, no sé, se te sube el muerto y dicen, nada, insúltalo y quién sabe qué, ¿no? Y mi maestro dice, no, güey, dale luz, está ahí porque necesita luz, no está ahí para ser insultado, para ser corrido, para ser maltratado, está ahí porque requiere luz, ¿no? Entonces, pensemos ahora en los elementos, porque es fundamental como contemplarlo desde ese sentido. ¿Cuáles son los elementos básicos cabalísticos, ¿no? Y en la astrología igual en la numerología, el fuego es el principio de la emanación, el agua es el principio del deseo, el aire es el principio del pensamiento y la tierra es el principio de la manifestación. Entonces, la energía del deseo, es decir, de Venus, todo lo que deseamos, la fertilidad, esa es palabra clave en este planeta, en esta energía, ¿no? Cuando está puesta en el fuego, es el deseo de la emanación, es la fertilidad de la emanación. Entonces, todos los Venus de fuego, es decir, Venus en Aries, Venus en Leo y Venus en Sagitario, ¿cómo se van a mover? Son personas que necesitan traer fertilidad desde el movimiento, desde la acción. Acá no puede haber nada pasivo, solo van a poder atraer desde ese lugar. Las personas que tienen a Venus en el elemento del agua van a desear desde las emociones. El 7 de copas, por ejemplo, es el deseo emocional. Por eso es una carta en el Rider, ¿no? Donde está una persona como imaginando 7 copas y esos 7 deseos uno puede ser, quiero pareja, quiero dinero, quiero crecer, quiero viajar, quiero que sé, ¿no? Pero es el deseo emocional. Lo que nos mueve son las emociones. Entonces, una persona con Venus en Cáncer, con Venus en Escorpión y con Venus en Piscis va a desear, pero no va a desear desde el impulso y desde la acción de los signos de fuego, va a desear desde las emociones, siempre. Entonces, si ustedes quieren enamorar a un Venus en Cáncer, no hay que invitarlo a hacer rappel, hay que invitarlo a tomar un café y a platicar de nuestras emociones, ¿no? Si uno quiere enamorar a un Venus en aire, hay que invitarlo a pensar, hay que invitarlo a conversar, hay que invitarlo a platicar, a concluir, ¿no? O sea, el elemento del aire es el pensamiento. Y el elemento de la manifestación, por ejemplo, un Venus en Capricornio, ¿no? Va a poder enamorarse, ¿no? Se va a sentir atraído por personas que sienta que pueden ofrecer un equilibrio y una estabilidad. Y poder decir, órale, esta persona trabaja un montón, está construyendo, está haciendo su propio imperio, y yo qué sé. Eso es muy atractivo para los Venus en Tierra. Venus en Tierra son Tauro, Virgo y Capricornio. Cada uno de esos tiene sus diferencias, pero el elemento por sí mismo ya nos da una sensación de quién se enamora esa persona y por qué se enamora desde ese lugar, ¿no? Entonces, a ver. Miren, Venus no puede alejarse mucho del Sol. Máximo se alejan 2 grados, ¿no? En todos nosotros. Entonces, si su Sol está en Libra, por lo tanto, pues, es imposible que su Venus esté en Aries. O sea, va a estar o 2 signos adelante o 2 signos atrás, porque en la órbita están muy cerca, ¿no? ¿Esto por qué es?
Por lo que yo les explicaba de la Cábala, que quien comanda el deseo es el ser superior, que está concentrado en Tiferet. Tiferet es el que le va a prender el deseo a Netzach, porque es el que le ofrece la luz, es la siguiente vasija, es el heredero de Netzach, y entonces lo va a activar y le va a decir, tienes que desear esto, aunque te lleve una experiencia amarga, pero lo tienes que desear. Entonces, no se arrepientan nunca de sus deseos. Si ustedes desearon algo en algún momento y dijeron, puta madre, o sea, ojalá nunca hubiera deseado esto, ojalá no hubiera estado con esta persona, ojalá no hubiera hecho este viaje, lo que fuera, no renieguen, porque quien deseó fue su ser superior, les prendió el deseo y listo. Solo hay que aprender desde ese lugar, no hay que hacer otra cosa, no hay que negarlo, evidentemente, ¿no? La capacidad que tiene Venus es la de atraer a las otras personas hacia nosotros. Pero la única forma de atraer es a través del poder personal, ¿no? Por eso les decía yo que está muy asociado el dinero con el autoestima. Si yo tengo un buen autoestima, es decir, me quiero, tengo afecto hacia sí mismo, me respeto, etcétera, lo voy a emanar. Y una persona que emana seguridad es atractiva, mucho. Porque las sensaciones de, a ver, cuando una persona ve a alguien más en una sensación de seguridad, se nos prende la posibilidad de que esa persona nos dé algo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, tiende mucho a pasar que las personas que tienen fallas de autoestima se emparejen muchísimo con personalidades con rasgos narcisistas. Porque las personalidades con rasgos narcisistas van a ser un despliegue constante de sus cualidades. Y estas personas tienen una alta sensibilidad para detectar lo que el otro necesita. Esto yo lo he visto centenas de veces en el consultorio. Siempre que una persona que tiene rasgos narcisistas, lo que hacen es seducir, hablando de Venus, desde un lugar donde ven a alguien más y se puta, ya me di cuenta que fulanito o fulanita tiene broncas de autoestima, ¿no? Y entonces empiezan a decirle, oye, no puedo creer que estés solo o sola, eres increíble y quién sabe qué, ¿no? Y entonces la otra persona, lo que se le mueve a nivel inconsciente es una sensación de por fin encontré a alguien que me va a reivindicar, que sí me va a hacer sentir bien conmigo mismo o conmigo misma. Y esto es súper peligroso. Depositar la responsabilidad de la autoestima en el otro es bien riesgoso, porque entonces si el otro decide quitarlo, se va a vaciar esa vasija de autoestima. Si el otro decide darlo, voy a estar contento. Y esto es súper peligroso. Entonces tienden a ser pareja estas relaciones, ¿no? Y solo a darse en la madre, porque eventualmente esa promesa de llenar tu deseo va a ser fallida, o sea, se va a caer en algún momento, ¿no? Entonces, ¿a qué nos orienta Venus? A reconocer nuestro poder personal, a reconocer nuestra capacidad de atraer a las demás personas, ¿no? De ser personas atractivas, y también nos dice qué tipo de personas nos van a atraer a nosotros, ¿no? Y un poco, el lugar donde ustedes tengan a Venus, la casa en la que la tengan, les puede dar una orientación de en qué área del mundo hacer lana. O sea, una persona si tiene a Venus en la casa 3, pues, le conviene mucho la comunicación, los transportes, los viajes, como para hacer dinero, ¿no? Tener a Venus en la casa 10 puede ser incluso una cuestión política. Tener a Venus en la casa 12 es trabajar con las emociones, es ser sanador, ¿no? O sea, les digo que Venus es importantísimo, porque en donde esté te va a decir no solo cómo puedes hacer lana, cómo puedes desarrollar tu autoestima, sino también te va a decir el tipo de personas que se te van a acercar invariablemente, ¿no? Entonces uno tiene que también estar como consciente de esa parte. Bien, conceptos asociados a este planetilla. Mm, El arte. ¿Por qué? Porque la misión divina de Netzach es meter orden en el caos, orden en el desorden. El desorden de cualquier cosa requiere un acomodo. Entonces, ¿qué hacen los artistas? Por ejemplo, pasar por una experiencia de pérdida amarga, dolorosa, fuerte, y escribir obras como El túnel ay, ¿cómo se llama este brother? Sábato, de Ernesto Sábato, ¿no? Es un librazo, librazo. O sea, si alguien quiere leer sobre los celos, ese libro es sensacional. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Pasar por una oscuridad brutal de celos, una experiencia brutal de celos, pero no se entregó, hizo con su síntoma. Esa es la idea, que cuando estemos pasando por oscuridades, no nos destruya la oscuridad, sino aprovecharla para hacer con ella, abrazarla. Es una gran motivación para construir luz. Entonces, todo proceso artístico, atrás, invariablemente hubo alguien que se puso manos a la obra para construir arte en un momento de oscuridad. Entonces pensemos, por ejemplo, una persona que tiene a Venus en la casa 6, ¿no? ¿Qué tiene que hacer regularmente? Va a tener que lidiar con demonios que tienen que ver con la salud y puede hacer dinero a través de ayudar a esos demonios e iluminar.
¿Se entiende la importancia de Venus? O sea, la casa en la que esté implica la oscuridad que vamos a enfrentar. Y si le metemos orden a esa oscuridad, regularmente va a traer dinero, o va a traer goce, o va a traer placer, que es eso, otro de los grandes como conceptos que tiene este planeta, es el fenómeno del placer, ¿no? La sensación placentera. Entonces, asocien siempre Lucifer, Venus, Netzach, la emperatriz, es placer, disfrute, orden, armonía, ¿no? Nada más vean la carta de la emperatriz. Es una mujer armónica, fértil, cómoda, empoderada, rica, atractiva, deseable, estética. Todo eso es Venus, todo eso es Lucifer. Ahora, volteado, ¿qué puede ser? Pues justo el exceso de todo eso y que se vuelve en tiranía, en exceso de placer y orienta hacia la muerte. La falta de es una sensación de yo no merezco eso, yo no puedo con eso, ¿no? El concepto clave de la falta de Venus es no soy digno de. El que se siente indigno no va a alcanzar este estado como de desenvolvimiento, ¿no? Hay un fenómeno ahí psicológico que se llama el síntoma del impostor, que son personas que sienten que no son o que no merecen eso que representan y que cada que reciben un halago no saben dónde colocarlo, no saben dónde ponerlo y solo dicen un gracias incómodo. Eso es un Venus mal planteado. Ese es un Venus no bien construido. Un Venus bien construido, si te tiran un halago y tú dices, sí, reconozco que soy así, gracias por reconocérmelo, ni te va a llevar a sentirte superior, pero tampoco vas a saber dónde no colocarlo, sino lo vas a colocar donde va, que es el reconocimiento de, sí, muchas gracias. Por ejemplo, alguien que, justo, tengo un talento artístico, ¿no? Y vengan como los aplausos, las flores, lo que fuera, ¿no? El que tiene un Venus mal planteado, o no va a saber recibirlo y se va a sentir impostor, no va a saber dónde colocarlo, o lo va a colocar demasiado y entonces se va a sentir más. Y cualquiera de las dos lleva a un proceso de, pues sí, otra vez son como pecados y llevan a castigos, ¿no? En un sentido. Entonces, la vanidad es otro pecadillo que tiene este planeta, ¿no? O sea, vea nada más a la emperatriz. Pues podría llegar a ser súper vanido. Imagínense, o sea, es que imagínense ser emperatrices o emperadores. Todo a mi manera, todo lo que yo quiero. Todos quieren conmigo. Todos quieren ser quien soy. A todos les soy atractivo. Yo qué sé. Ese es el gran poder que tiene este planetita. Y empodera un montón. Miren, la forma de amar o enamorarse, digo, mm, está sensacional saberlo, porque igual, regresa como al autoconocimiento. Pero cuando uno dice amar o enamorarse, miren, hay una diferencia entre el amor de Venus o el amor de Neptuno. Neptuno es la octava superior de Venus, es la misma energía pero sublimada, es más crecida. Desde Venus hacia abajo, todos los planetas personales, ¿no? O todas las esferas que están más cerca del árbol de Malhut, que es el reino en el que nosotros vivimos, todas esas cosas son de nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, el enamoramiento de Venus siempre va a ser un enamoramiento muy coloquial. O sea, no quiero devaluarlo, no lo estoy devaluando, pero enamorarse de otro ser humano siempre es algo muy personal. O sea, siempre es algo que conecta con nuestra historia de vida, con nuestra autoestima, con quiénes somos, etcétera. El amor de Neptuno ya es algo mucho más sublimado. Ya se acerca más al amor universal, al amor crístico, a la posibilidad de amar con desapego, ¿no? Pero Venus, nada que ver con eso. Venus es apego. Y no está mal ser apegados. Lo único que hay que saber es que ese apego es transitorio, que se va a terminar, que es pasajero. Esa es la regla básica. Si uno piensa que ese apego es para siempre, nos acercamos mucho a una experiencia amarga de encarnación. Pero si yo sé que el apego es transitorio, me puedo entregar a eso sabiendo que se va a terminar y disfrutarlo totalmente. O sea, lo que le da sentido a la vida es saber que tenemos los momentos contados. Lo que le da sentido al enamoramiento es saber que se va a terminar y que me tengo que entregar a ese proceso. Asumir que no se va a terminar es como pensar que somos seres inmortales y no somos seres inmortales, somos espíritus inmortales, pero el proceso humano es finito. Ese es el tema. Entonces hay que abrazar a Venus desde ese lugar. Luego, en el cuerpo, rige el cuello, la garganta, la mandíbula inferior, las vértebras, los riñones, etcétera, ¿no? ¿Cómo es una persona que tiene fallas en Venus? Pues es una persona con problemas de autoestima. Y uno de los síntomas clásicos es no hablar con seguridad, tartamudear, ser tímido, ser introspectivo, no saber armar una conversación, ¿no? Y todo eso en donde se concentra en el chakra de la garganta. Cuando yo veo una persona que tiene problemas para hablar, ¿no? O que habla demasiado, volvemos al mismo tema.
hay problemas venusinos colocado en ese lugar, ¿no? Que tienen que ver nuevamente con dónde se piensa a sí misma la persona o qué tanto se valora a sí misma, ¿no? Los riñones es porque está muy asociado con Libra, ¿no? Esta parte del cuerpo, ¿no? También gobierna el equilibrio, ¿no? Tauro un poco comparte, también esta cuestión del cuello, pero por la misma idea, porque Tauro también es el otro signo regido por Venus, ¿no? Y las vértebras. Entonces, también nos va a dar una orientación fuerte en donde esté la carta, donde se puede ver afectado. Miren, Venus, por ejemplo, lo vamos a ver poco a poco, pero a ver, Venus en la casa 2 son personas que necesariamente requieren estabilidad económica para sentirse bien consigo mismos. Venus en la casa 3 son personas que requieren reconocimiento intelectual para sentirse bien consigo mismos. Venus en la 4 son personas que requieren intimidad, empatía para sentirse bien consigo mismos. Venus en la casa 5 son personas que requieren libertad, capacidad de expresión para sentirse bien consigo mismos. Venus en la 6 son personas que requieren estabilidad, orden, limpieza en la cotidianidad para sentirse bien consigo mismos. Venus en la casa 7 es de lo más retador, porque requiere el reconocimiento del otro, la mirada del otro constantemente para sentirse bien consigo mismo. Venus en la casa 8 son personas que requieren estar tocando emociones profundas, investigar cosas, acercarse al esoterismo, por ejemplo, ¿no? O estar en movimientos financieros para sentirse bien consigo mismo. Venus en la casa 9 son personas que requieren estudiar, que requieren viajar, que requieren aprender para sentirse bien consigo mismos. Venus en la 10, requiero crecer profesionalmente para sentirme bien conmigo mismo. Venus en la 11, requiero, requiero estar en grupos, requiero trabajar para proyectos grandes, requiero realizar deseos fuertes para sentirme bien conmigo mismo. Venus en la 12, requiero sentir que los demás me toman en cuenta, en un sentido sobre todo emocional, que me piensan. Requiero estar en mi soledad para sentirme bien conmigo mismo. Requiero que no me perturben, requiero paz, requiero tranquilidad, requiero no perturbación para sentirme bien conmigo mismo. Y Venus en la casa 1 regularmente da personas con muy buena autoestima. Todo lo que tenemos en la casa 1 nos representa inmediatamente. Si una persona tiene a Marte en la casa 1, pues a esa persona hay que decirle evidentemente que es un guerrero o una guerrera. Nació con eso, no hay más, ¿no? Tener a Venus en la casa 1 es como ser hijo de Afrodita. Y entonces, ¿cómo era Afrodita? Pues una diosa, atractiva, empoderada, ¿no? Seductora. Y entonces los que tienen a Venus en la casa 1, invariablemente, sin querer, van a ser seductores, consciente o inconscientemente. Pero somos energías, somos hijos e hijas de dioses y no podemos evitar esa naturaleza. Para mí es como si fuéramos abanderados, hagan de cuenta. Como sucede en estas como historias medio medievales, ¿no? De El Señor de los Anillos o Game of Thrones o estas cosas. Traer estas cosas es como ser hijos e hijas. En muchas tradiciones místicas, lo que hace uno para iniciar a las demás personas, que es algo muy chido, es se les hace una investigación a nivel espiritual y se pregunta a las divinidades de quién es hijo o hija esta persona. Y todos somos hijos e hijas de dioses. Entonces, a de cuenta, se los voy a llevar a la tradición griega para que quede un poco más claro. Cuando yo voy a iniciar a alguien, tengo que hacer un proceso de investigación espiritual para después averiguar quién es su padre o madre. Y después de que uno averigua quién es su padre o madre, se tiene que hacer toda una ceremonia para entregarle ese espíritu a esa persona. Es como un reencuentro con tu ser, como con tu protector, con tu ángel de la guarda, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, en el caso de Venus, una persona que es escogida por esta diosa, obviamente siempre va a ser protegido o protegida por esta diosa, pero al mismo tiempo va a tener la responsabilidad de honrar a esa diosa, de darle cosas a esa diosa, de estar al pendiente de esa diosa. O sea, sí somos hijos de ellos, pero tenemos responsabilidades hacia ellos. Entonces, una persona a la que yo le hago la investigación y termina Afrodita, es algo padrísimo, porque básicamente es preguntarle a las divinidades, ¿de quién es hijo esta persona? Y uno va preguntando Dios y diosa de uno en uno. Y uno dice, ¿es hijo de Hermes? Y contesta que no. ¿Es hijo de Ares? Y contesta que no. Si llega a contestar de Afrodita y dice que sí, uno tiene que iniciarlos en esa tradición mística para que aprendan a darle rituales a Afrodita, a estar con ella, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que está haciendo uno? Devolverle a la persona quién es y decirle, te voy a enseñar a cuidar tu energía, te voy a enseñar a procurar tu energía, te voy a devolver a ti mismo o a ti misma. ¿A qué vienen las personas al consultorio conmigo? Exactamente lo mismo.
uno necesita devolver al otro a quien es. Una persona que no, o sea, la falta de autoconocimiento nos lleva a la perdición, siempre. Entonces, todos estamos surgidos de que nos devuelvan a nosotros mismos. El que está consigo mismo y fluye desde ahí, fluye todo en su vida mejor. Entonces, si una persona es hija de Venus, uno tiene que devolverle eso y decirle, mira, eres una escogida de esta diosa y vas a tener que hacer ciertas cosas para estar contento en tu vida. Entonces, un hijo de Venus, ¿qué tiene que hacer? Aprender el arte de la seducción, aprender el arte de la atracción, aprender el proceso de la armonía. Armonía en el sentido de meter justo orden alrededor del caos, ¿no? Por eso es un planeta pues, tan bonito, ¿no? Tan dignificado. También súper peligroso. Ok, ocupaciones asociadas a este planetillo. O bueno, sí, como carreras o lo que fuera. Mm. Evidentemente pueden ser artistas, diseñadores. ¿Por qué diplomáticos? Volvemos al mismo tema, porque un venusino o una venusina, ¿no? No solo, miren, tener la sensación de sentir que uno puede ser agradable a los demás puede ser una cosa sensacional a vivir, o sea, como una especie de regalo, ¿no? Porque uno vive la sensación de, no manches, qué bien llevarme con los demás, qué padre poder cotorrear, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué está viviendo esa persona? Cada que yo platico con los demás o estoy en grupos, encuentro que soy agradable. Y entonces empiezo a sentir la sensación de que está súper bien compartir con los demás, porque da una sensación de gratificación constante. Nadie hace algo repetición tras repetición tras repetición, a menos que conlleve un goce. Todo eso que repite una persona lleva un cierto placer. Y en el caso de los venusinos y las venusinas, regularmente son personas muy sociables, pero porque en el fondo encontraron una sensación de placer alrededor de ser sociables. Ahora, Venus no es el planeta de la profundidad. Cuando yo les digo compartir con los demás o comunicar, siempre va a ser desde un lugar, entre comillas, superficial. O sea, no, Venus no es la casa 8, Venus no es Plutón, o sea, Venus no es nos vamos a sentar a hablar profundamente de quiénes somos. Venus es vamos a platicar, vamos a hacer unos chistes, vamos a echar un trago, vamos a bailar, ¿no? Vamos a convivir. Esa es la energía venusina, de convivir. Si ustedes se fijan, todas las ocupaciones venusinas tienen que ver con el otro o tienen que ver con el arte. Entonces, la casa 7, el número 7, la casa 7 también, ¿no? Porque es la casa de Libra, Venus, todos tienen que ver con una sensación de placer, de sociedad o de arte, constantemente, ¿no? Entonces, en donde tengamos a Venus, también nos va a dar una orientación fuerte de, ¿cómo les diré? ¿Dónde es el espacio adecuado a mí para generar sociedades? Por eso cuando a mí me llegan personas y dicen, no tengo amigos, no tengo amigas, uno tiene que volver a ver dónde está ese Venus. Y si está en la 12 es como de, uy, pues es que está duro, tienes que irte a lugares pues, donde te sientas como pez en el agua. O sea, si yo tengo a Venus en la casa 12, ¿qué estoy haciendo si voy a un lugar, qué les diré? A ver, la 2, a ver, si yo tengo a Venus en la casa 12, pues evidentemente estoy muy mal colocado buscando pareja y buscando amigos en, ¿qué será? No sé, en eventos familiares, ¿no? Es imposible, o sea, nunca va a pasar. La casa 12 tiene que ver con el arte, tiene que ver con la actuación, yo qué sé, ¿no? Tiene que ver con la medicina, cosas por el estilo. Ahí es donde yo tendría que buscar, ¿no? Ahí es donde, idealmente donde tengo que estar, buscando relaciones constantemente. Entonces, a ver, eh, déjenme avanzar porque me falta una cosa que les quería decir. Ah, miren, vamos a revisar las dignidades del planeta. ¿En dónde se siente cómodo este planeta y dónde se siente muy incómodo? Regencia quiere decir el lugar donde el planeta por naturalidad pertenece, ¿no? Rige a Tauro y a Libra. Esto es muy importante saberlo porque quiere decir la casa 2 y la casa 7, ¿no? ¿Qué pasa cuando Venus está contento? La energía fluye con naturalidad. Y una energía que fluye con naturalidad no tiene conflicto. Es como estar ubicado en el lugar donde perteneces y sentirte, entre comillas, como pez en el agua. Entonces, Venus en Tauro es un super Venus, la verdad, o sea, la pasa muy bien, porque es la energía del placer y de la estética, ¿no? Pero Tauro, por su naturaleza, lo aterriza fenomenal. En Libra está muy cómodo y también lo aterriza muy bien. El problema de que esté en Libra es que un Venus en Libra va a ser, sin querer, constantemente dependiente de sus relaciones para sentirse cómodo consigo mismo o consigo misma. Tauro no. Tauro es una persona que sabe estar sola, que sabe estar consigo misma. Entonces, en algún sentido, es preferible tenerlo en Tauro que tenerlo en Libra.
Exilio, ¿qué quiere decir? Que el planeta está relativamente incómodo, que no sabe mucho cómo hallarse, ¿no? Entonces, imagínense tener el planeta de la diplomacia en Aries, que Aries es el signo de la guerra, que es el signo de la competencia. El planeta se va a sentir muy incómodo. O sea, yo conozco, mire, cosas buenas que tiene el Venus en Aries, cuando les gusta a alguien, van y se lo dicen. Ese es un Venus en Aries. Es una persona que su disposición de hacer relaciones está comandada por la energía de la emanación, de la autodeterminación, del principio de la lanza de flecha, de la punta de flecha, perdón, de Aries. Entonces va y quiere conseguir cosas, va y quiere agarrar, va y quiere sostener, lo que fuera, ¿no? O sea, Venus en Aries. Venus en Escorpión, consideramos que está en exilio porque Escorpión es una energía que lidia con la vida y la muerte. Y cuando ponemos al planeta de la vida y la muerte en ese signo, se puede volver muy intenso. Yo conozco Venus en Escorpión que con sus parejas son intensísimos. Es este clásico onda de tener que estar vigilando, ¿no? Yo conocí un Venus en Escorpión que hizo todo lo que pudo para hackear el WhatsApp de su pareja y ver que no lo estuvieran poniendo el cuerno. Ese es Venus en Escorpión. Venus en Escorpión es desconfiado. Es una experiencia de yo quiero amar, yo quiero dar, pero soy súper desconfiado. Cuando se sublima ese Venus en Escorpión, se entrega sin miedo, se entrega dando profundamente. ¿Qué va a disfrutar un Venus en Escorpión? Venus en Escorpión es un emplazamiento incluso poderoso. Venus en Escorpión da mucho atractivo a nivel de sex appeal, a nivel de, ajá, como de erotismo, brincado, ¿no? De sexualidad. Decimos que está en exaltación en Piscis, ¿por qué? Porque Piscis, el regente natural de Piscis es Neptuno. Y cuando ponemos al planeta del amor, de la sensualidad, en Piscis le va mucho mejor, porque le quita la superficialidad y le da la posibilidad de conectar con energías pues, más profundas, ¿no? Más amplias, más fuertes, las piscianas, ¿no? Por eso está en exaltación, tal cual. O sea, un Venus en Libra, como pareja o como amigo, es muy bueno porque te va a ser leal en un sentido, te va a acompañar constantemente, tienden a ser empáticos, buenos escuchas, etcétera. Pero un Venus en Piscis es alguien que te puede amar profundamente, es alguien que te puede dar profundamente. Venus en Piscis además es un signo que puede estar, entre comillas, despreocupado por la cuestión monetaria. Y la persona que está despreocupada por la cuestión monetaria tiende a atraer dinero. Por eso hay varios místicos que lo que recomiendan es, ¿quieres tener dinero? Desprecia el dinero. No en el sentido de despreciar, de insultarlo, de hacerlo a un lado, sino en el sentido de despreocúpate del dinero y atraerás el dinero. Siempre funciona así. Entonces, un poco Venus en Piscis lo mueves de su lugar. Y decimos que está en caída en Virgo porque pues Virgo es un planeta quisquilloso, meticuloso, perfeccionista, exageradamente ordenado, ¿no? Entonces, Venus es un planeta que vino a disfrutar, que vino al placer. Ponerlo en ese signo es ser una persona que a mis parejas siempre le veo los defectos, que no me sacio con quién son, porque no me sacio de mí mismo, que siempre estoy buscando, pues justo, la perfección, lo más adecuado, ¿no? Lo más ordenado, lo más limpio, ¿no? ¿Cómo diablos va a disfrutar un planeta? O sea, es como Venus en Virgo es este clásico como emplazamiento de no puedo sentirme a mis anchas, no puedo sentirme totalmente a gusto, a menos que todo esté perfecto, todo esté en orden, todo esté tranquilo, ¿no? O sea, por eso es tan complicado un Venus en Virgo. O sea, le quita la naturalidad del relajamiento al planeta. Ese planeta que, miren, siempre piensen en Venus como algo fértil, como algo de placer, como algo de deseo. Y Virgo, nada tiene que ver con eso. Virgo es el signo de la purificación, Virgo es el signo de la salud, Virgo es el signo del orden, de la pureza. Y entonces poner a ese planeta en ese signo lo incomoda mucho. Un Venus en Virgo tiene que aprender a relajarse. No te exijas tanto, no seas tan perfeccionista, no le exijas tanto a los demás. O sea, en los demonios que va a traer Venus en Virgo siempre va a ser un terror a la entrega, al enamoramiento, por un miedo a que nos vean las faltas. Esa es una cosa complicada que tiene este emplazamiento, pero nada, pues hay que empujarlo y resolverlo en algún sentido, ¿no? Entonces, miren, ustedes quieren atraer a Venus o quieren atraer pareja, por ejemplo, pongan 7 velas a las 7 de la noche, todo lo que tiene que ver con el 7. Dependiendo de la tradición mística, pero yo les recomiendo mucho el color ámbar, que puede atraer mucho esta energía, y hagan una ceremonia. Es precisamente rezarle a Afrodita, es precisamente rezarles a Dios o diosa para que nos dé
el amor que estamos buscando, que nos dé el atractivo, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ver. Ahora, vamos a ver. La mitología es fundamental para comprender la energía. Es fundamental porque nos permite comprender el origen, en un sentido, ¿no? O sea, arquetípico, obviamente, de la energía del planeta. Pero es muy chido saberlo. A ver, ubican que para la mitología griega, pues primero fueron Gea y Urano, ¿no? El dios del sol y el dios de la tierra. Esto es cábala básica, ¿no? En un sentido, incluso es cábala bíblica. Ubican el primer pasaje de la Biblia dice, y Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Que realmente traducido en hebreo quiere decir Elohim, que Elohim no es Dios, quiere decir los dioses. Entonces, más bien como que la construcción es los dioses crearon el cielo y la tierra, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y si ustedes se acuerdan, las dos esferas más altas en el árbol de la vida son Jogma y Binah, ¿no? Jogma representa al dios del cielo y Binah a la diosa de la tierra. Por eso dice creó el cielo y la tierra. O sea, es la explicación de la construcción de la realidad, digo, de la manifestación del mundo puesta a nivel de Cábala, puesta en la Biblia, ¿no? Después, como lo comenta la mitología, Urano era un brother que no quería soltar el poder, ¿no? Y entonces lo que hacía era que pues asesinaba a todos sus hijos, ¿no? Porque le habían profetizado, van a ser un hijo más poderoso que tú y te va a desbancar. Y entonces este brother muy a nivel patriarcal dijo, no, pues yo nunca voy a perder el poder, ¿no? Entonces voy a hacer todo lo que tenga que hacer para detenerlo, ¿no? Y entonces empieza como a sacrificarlos. Desafortunadamente y afortunadamente para él y para todos nosotros, ¿no? Nace su hijo Cronos, ¿no? Y lo desbanca. Y le dicen a él, el mismo Urano se lo dice, mira, qué bueno que me quitas el poder. Todas las personas que detentan el poder, en el fondo, lo que están esperando es que alguien se los quite. Necesitan que alguien se los quite, necesitan vivir ese límite, esa restricción. Y entonces termina agradeciéndolo incluso, pero le profetiza, eso que tú me hiciste a mí, te lo van a hacer a ti también. Y un hijo más poderoso que tú va a llegar a quitarte el poder. Y casualmente nace Júpiter, ¿no? ¿Por qué nace Júpiter? Porque la madre de Júpiter dice, no, ya, o sea, Cronos era más cruel que su padre porque Cronos devoraba a sus hijos, se los comía, ¿no? Los tenía en su estómago. Pero como eran dioses y diosas, eran inmortales, aunque se los comiera, pues no podían morir, solo pues, más bien estaban en el estómago de este brother, ¿no? Hasta que la mamá de Júpiter dice, no, ni madre, o sea, aquí se acaba esto, ¿no? O sea, el siguiente ya no va a morir, va a ser el elegido, ¿no? Y es Júpiter. Y entonces lo esconde, lo esconden, se lo entrega como una cabra, ¿no? A que lo críen y etcétera, ¿no? Y a Cronos le da una piedra, supuestamente le dice, mira, aquí está tu hijo, ¿no? O sea, como que lo engaña de alguna manera, ¿no? Y rescata hacia Júpiter. Y después la cabra le recuerda a Júpiter, no olvides quién eres y a qué viniste a este mundo. Y entonces él se acuerda que tiene hermanos, que tiene hermanas, ¿no? Y que su meta pues a rescatarlos. Y se acuerda de que es el dios, ¿no? Del rayo, que es el dios del poder, que es el dios del conocimiento, ¿no? Y que tiene que rescatar a sus hermanos. Entonces va y saca, o sea, a través como de hace vomitar al padre, ¿no? En un sentido para rescatar a sus hermanos. Y después viene toda la titanomaquia, donde empiezan a enfrentarse a los titanes, los olímpicos contra los titanes, ganan los olímpicos, obviamente, ¿no? Esto se los comento, ¿no? Para que ustedes puedan observar, porque ya hasta después, a ver, es que no los quiero confundir, pero a ver. En este pasaje que les voy comentando, ¿no? Nacen como los olímpicos, se vuelve Zeus el dios, etcétera, y todo esto que sucede, ¿no? Previo a eso, cuando Cronos, con su guadaña, que tenía una especie como, sí, como guadaña, ¿no? Castra a su padre Urano, en ese momento caen los genitales de Urano hacia el mar y de la espuma nace Venus. Pero lo interesante de este mito es que en el momento en el que lo castra, Urano grita, perdonaré. O sea, en el sentido de voy a disculparte por lo que acabas de hacer, que es castrarme a mí, que soy tu padre, pero te voy a disculpar. A partir de ese perdón es que nace Venus inmaculada y nace de la espuma. O sea, lo que trato de decirles es como el amor, el enamoramiento, la armonía, la estética, la belleza, el poder femenino, la seducción, siempre nacen a partir de la castración. Ese es el gran secreto que tiene esta mitología. El amor no puede no existir sin la castración. ¿Qué es la castración a un nivel simbólico? El reconocimiento de que no soy omnipotente. ¿Qué es lo que le hizo Cronos a Urano sino demostrarle eso? Decirle, güey, serás el primer dios, serás el más chingón, pero no eres omnipotente.
y te voy a castrar para que te des cuenta que no eres omnipotente. Omnipotente en el sentido de que no lo puedes todo, porque nadie lo puede todo, porque todos somos una parte de Dios, pero no somos el Dios, ni somos el todo, somos una parte de Dios y por lo tanto estamos castrados, castrados de lo que, o sea, todos ustedes tienen algo, pero también todos ustedes tienen falta de todo lo que tenemos todos los demás. Ese es el principio de la castración. Y se lo muestra Saturno a Urano a partir de, justo, castrarlo de los genitales. Pero es muy simbólico, porque lo que trato de decirles es como, cuando ustedes se enamoran de otra persona, lo único que, o sea, bueno, no lo único, mucho de lo que está pasando en el proceso de enamoramiento es, no manches lo que veo enfrente. Es algo hermoso, es algo increíble, ¿no? Y sobre todo es algo que yo no soy. Yo no soy eso. Enamorarse de un otro, de lo que sea, una persona, un conocimiento, un libro, un lo que fuera, es un reconocimiento de eso que tengo enfrente no soy yo. Sin embargo, reconozco que me hace falta. La persona que está en disposición de enamorarse de la vida no le huye a la falta. Asume la falta como algo constitutivo. El que niega la falta es incapaz de enamorarse. Por eso dicen los psicoanalistas que de las cosas más riesgosas que hay es o lo que nos aleja más de la posibilidad de hacer buenos vínculos y de enamorarnos es el exceso de narcisismo. Un narcisismo sano es requerido porque lleva el principio de autoconservación y de autoestima. O sea, yo me quiero, me cuido, me protejo, listo. Pero si yo caigo en el exceso de narcisismo, no voy a poder querer nunca a nadie, porque querer a alguien implica tener el reconocimiento, ¿cómo les diré yo? Justo, de la falta. Y el exceso de narcisismo es asumir que tengo más, o sea, el problema con el narcisismo es que niega la falta profundamente, la falta en el sentido de hago como que yo me soy suficiente, hago como que yo me basto, hago como que no me hace falta nada, hago como que lo que fuera, ¿no? O sea, y todo lo que implique la falta lo reniego, el no poder, el no saber, el no tener, el no lo que fuera. Pero el que asume la falta está en disposición de amar. Esa es la idea básica. Y además es muy paradójico porque asumir la falta lleva a la posibilidad de tener, pero primero hay que asumir la falta. Asumir la falta en el sentido de que no somos omnipotentes. Si ustedes se colocan en el lugar del reconocimiento de la falta de omnipotencia, van a poder amar, lo que fuera. Siempre el principio de enamoramiento es eso que estoy, por ejemplo, enamorarse de un conocimiento. Siempre es decir, eso no lo sé. Enamorarse de una persona es, eso no lo soy. Enamorarse de un país es, este no es mi país. Enamorarse de un autor es, eso que piensa esto, que me encanta de otra persona, yo no lo pienso, yo no lo soy, yo no lo tengo, yo no lo nada. Siempre tiene que ver con eso, en algún sentido. Aunque ciertamente también tenga una parte de un principio, incluso narcisista también, ¿no? Mm. Los padres se enamoran de sus hijos, pero también porque esconde veladamente como un deseo cumplido de esto que veo es mejor que yo, es más joven que yo, es más fuerte que yo, pero viene de mí. ¿No? Entonces nos rescatamos de los hijos, ¿no? A partir de tenerlos, para rescatar las fantasías no cumplidas en un sentido, ¿no? Pero tiene su parte sana, tiene su parte sana. Entonces, lo importante de esta mitología y lo que quiero transmitirles es que para, para que nazca la seducción, para que nazca el amor, para que nazca el florecimiento, para que nazca la fertilidad, tiene que haber el reconocimiento de la castración y además una compasión. Por eso dice Urano, perdonaré. Te voy a disculpar por esto que acabas de hacer, pero es benéfico para todos nosotros. Por eso dicen las personas que la dificultad más fuerte a la hora de tener pareja, ¿no? Es la vulnerabilidad. Escoger, tener, es estar en una posición vulnerable. Es entregarle a otro nuestra vulnerabilidad. Pero es la única forma de amar. Es la única forma de tener buenas parejas. Es la única forma de ser una buena pareja. El apego seguro es esa persona que inconscientemente asume que el otro no tiene por qué lastimarle. El resto de los apegos, que son los otros tres estilos de apegos inseguros, tienen otro presupuesto, que es aventarme al otro implica el riesgo de salir lastimado. Y pues eso reniega la posibilidad del afecto. Es por eso les digo que el Venus más complejo es el Venus de Virgo, ¿no? Porque Virgo pues, es un signo que no tolera la imperfección. Y parte de la imperfección es asumir que el otro, por más buena persona que sea, en algún momento nos va a fallar. Pero la falla la podemos entender como la imposibilidad de amar o justo la posibilidad de amar. Jesús mismo decía, en un pasaje que le hicieron ahí, de un conocimiento místico, y él ponía una alegoría y decía, imagínate que yo soy pues, alguien con mucha lana, ¿no? Entonces viene alguien y me pide
500 pesos prestados y se los presto y no me los paga. Y viene alguien y me pide 500,000 pesos prestados y no me lo paga. Yo a los dos tengo la posibilidad de perdonarlos. Si yo perdono al de 50 pesos, seguramente me voy a ganar algo de él. Pero si yo perdono al de 500,000 pesos, me voy a ganar su lealtad. Esa es la idea y es lo único que repara. O sea, realmente como la disposición de disculpar a los que más nos agraviaron, nos puede ganar su lealtad, nos puede ganar su afecto. Otra vez es Venus hablando desde el arquetipo. O sea, después de que castran a Urano, yo, o sea, por eso dice perdonaré, o sea, en el sentido de te voy a disculpar de esto que hiciste. Y yo sé que después de disculparte me voy a ganar tu lealtad. Esa persona, o sea, si algo puede fortalecer las relaciones de pareja, es perdonar las faltas. A partir de reconocer que el otro no lo hizo con una intención de lastimarnos, lo hizo porque es humano y porque falla. Ese es el gran secreto que tiene este planeta. Para que ustedes van a ser personas atractivas, sensuales, seductoras, etcétera, tienen que incluir dos cosas en su vida. Uno, la falta, o sea, no caer en la omnipotencia. Y dos, la posibilidad de perdonar. Esas dos atraen muchísimo, todo el tiempo. Muy bien. Ah, y por otro lado, bueno, claro, después de que viene esta diosa y nace y etcétera, mmm, armó desmadres por todos lados, ¿no? O sea, enamoró a medio mundo, pues porque es una energía atractiva, ¿no? Entonces las personalidades venusinas van a atraer muchísimo, pero conllevan el riesgo de lo mismo que le pasó a Venus. ¿Qué le pasó a Venus? Generó muchos problemas. Y pues, por ejemplo, para eso está la manzana de la discordia, ¿no? La famosa manzana. Ese es otro relajo que lo vemos en los asteroides. Hay un asteroide loco, ¿no? Que tiene que ver con eso, que es la diosa de la envidia, ¿no? Que es la diosa de la discordia, ¿no? Y casualmente, eso se llama el juicio viene del juicio de París, ¿no? El punto es que escogen a París, ¿no? Para decirle, mira, le vas a dar esta manzana a la que creas que es la diosa más hermosa de todas, ¿no? Y las tres que levantaron la mano, obviamente, fueron Atenea, ¿no? Hera y Afrodita. París termina escogiendo a Afrodita y de ahí se arma como otro relajo, ¿no? Pero el punto es que escoger a alguien por su atractivo y por su seducción va a meter discordia. Pero o sea, tenemos que regresarnos al mito siempre. O sea, lo que trato de decirles es como, todos vamos a vivir la experiencia de no ser escogidos. Todos. Ahí se abre la posibilidad de perdonar. Pero de perdonar al otro, perdonarnos a nosotros, ¿no? Y de ahí viene el amor, ¿sí? O sea, el amor viene de la posibilidad de reparar nuestras heridas de no haber sido elegidos. Y entonces sí se puede dar la posibilidad de... Es como vivir una experiencia sana, de decir, güey, gracias por fin por escogerme, pero siempre vamos a ser no escogidos y escogidos de forma simultánea, todo el tiempo. ¿Qué logró Venus? Afrodita generó muchos conflictos con las personas por echarlos a pelear, por enamorarse de ellos, ¿no? Ese es el gran riesgo que tiene esta esfera. Volvemos al... ¿Cuál es el tema con esta esfera? La vida o la muerte. Siempre. El enamoramiento, el exceso de enamoramiento puede orientar hacia la muerte porque puede generar rivalidad, puede generar conflicto. La falta de enamoramiento puede llevar a la muerte porque puede generar una sensación de no vinculación. No vincularnos es arriesgarnos a la muerte, se los prometo. Tenemos que estar en disposición de vinculación constante. Alejarnos de nuestros vínculos nos lleva, pues nada, pero es muy complejo porque esas personas que no están en disposición de vincularse, lo único que están gritando todo el tiempo es, me fue tan mal en mis relaciones primarias cuando era niño o niña, que a mí inconscientemente me quedó la lección de que acercarme a otros implica el riesgo de ser lastimado. Y entonces prefiero hacer cierta distancia constantemente. Eso se tiene que reparar. ¿Y esto en dónde está? En Venus. Si ustedes tienen un Venus con cuadraturas, si ustedes tienen un Venus con oposiciones, tienen que trabajar fuertemente sus vínculos y sus relaciones. Fuertemente. Son cosas karmáticas. Y la única forma de repararlo es, Venus tiene la gran experiencia de hacernos sentir que vincularnos es agradable, es prolífero, trae sensación de enriquecimiento, de autoestima, de poder, etcétera. Por eso decimos nosotros que la autoestima atrae de todo, digamos, ¿no? Pero la única forma de hacer autoestima, queridos y queridas, es como vinculándonos, no hay más. Y si el vínculo fue lo que nos lastimó, solo el vínculo nos va a reparar. Si una persona, miren, yo se los prometo, que si ustedes tienen la experiencia, rodéense de personas que les hagan sentir que vale la pena pasar tiempo con ustedes. Eso es básico. Por favor, no desperdicien ni un minuto con alguien que se les desconecte emocionalmente. Ni un minuto. Es maltratarse.
Entonces, si ustedes conocen personas que se desconectan de ustedes emocionalmente, yo entiendo que la gente se desconecte, pues no sé, porque estamos ocupados por el tiempo y la chingada, ¿no? O sea, pero desconectarse emocionalmente es violentísimo, es muy traumático, afecta mucho a la autoestima. No desperdicien ni un minuto con esas personas. No vale la pena. Entonces, Venus que están maltratados, un Venus en oposición al Saturno, cosas por el estilo. Por ejemplo, ver en una carta natal que alguien nace con Saturno en oposición a Venus, nos da a entender montones de cosas. Uno, va a haber problemas de autoestima. Dos, va a haber una exigencia hacia los vínculos, ¿no? Tres, va a haber problemas con papá, o sea, cosas de todo. Pero se tiene que resolver. Entonces, les quiero dar ciertas pautas para que se resuelva ese Venus. Uno, miren, una persona, rodéense de personas que tienen buena autoestima, para empezar, ¿no? Si ustedes son o han cachado en algún momento, que a todos nos tiene que haber pasado, porque pues, tenemos que transitar por ese lugar, ¿no? Todos en algún momento nos enamoramos de esa persona que no nos pelaba, siempre. ¿Por qué? Porque es un principio narcisístico. Es un principio de no mames, que no me vas a pelar, o sea, que no te das cuenta de lo maravilloso, maravillosa que soy, ¿qué te pasa? Y entonces enloquece muchísimo eso. Aprendamos del arquetipo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Castrarnos. Castrarnos quiere decir, güey, está bien, no me quieres, listo, bye, güey, me voy a conseguir a alguien que sí me quiera y ya, pero toma, o sea, toma mucho llegar como a esa resignación. ¿Saben quién o sea, quienes aprenden mejor esto siempre son los primogénitos, porque llega alguien a desbancarlos. Y entonces a una edad muy temprana entienden que no son los elegidos, que no son los únicos, que van a tener que compartir el afecto, que hay otras personas ahí puestas. Ajá. Y esas personas regularmente pueden construir buenas relaciones de pareja. El problema es ser los favoritos, porque el favorito va a querer ser el favorito siempre y va a tener más complicaciones para castrarse. Pero entonces, ¿qué implica? Rodense de personas con buena autoestima. ¿Qué quiere decir esto? Este, justo no aferrarnos a ser queridos por alguien que no sabe querer. Hay que soltar ese tipo de relaciones, aunque pueda ser muy traumático. Digo, también hay que vivirlas, hay que transitarlas. A todos nos va a pasar enamorarnos de alguien que no nos pela. Y es una cosa bien loca, porque es una sensación de, güey, ¿por qué quiero que me haga caso a alguien que ni siquiera conozco? ¿No? Solo porque no me pela. Ese es el tema. Entonces volvemos al arquetipo y es una onda de castrémonos. Castrarse quiere decir, güey, me hubiera encantado que me pelaras, pero no me pelas. Entonces, con permiso, ya me voy. Una persona que ofrece un apego seguro, rodense de personas que tengan estas características que les voy a describir. Por favor, rodense de estas personas y les prometo que les va a ir bien, se van a sentir mejor con ustedes mismas, les va a caer más lana, van a tener mejores relaciones, van a tener mejores vínculos, van a disfrutar más la vida, van a disfrutar más el arte, van a disfrutar más la comida, van a disfrutar más de todo, porque todo eso está gobernado por este planeta. Entonces, estén con personas que sean uno con palabra. Si dicen que ahí van a estar, van a estar. Si dicen que te van a marcar a las 3, te marcan a las 3. Si dicen que nos vamos a ver el martes, nos vemos el martes. Esa constancia es fundamental. Dos, rodéense de personas que no se desconecten emocionalmente, que sepan estar conectados emocionalmente. Eso también es fundamental. Tres, son personas que no te hacen dudar de ti mismo o de ti misma, que cuando notan algo en ti que pueda ser incongruente, no te devalúan, te hacen un llamado. O sea, lo más sano cuando nuestros vínculos nos fallan no es ponernos locos y decir, bueno, mames, ¿qué te pasa? ¿Por qué me fallas? No es que es acercarnos y decir, oye, no me latió este pedo, habías quedado, me genera una sensación de desconfianza, necesito pedirte que tengas más consideración. Necesito pedirte, no es te voy a reclamar, no somos quienes para reclamarle al otro, es necesito pedirte. Háganse de este tipo de personas y van a mejorar sus Venus y van a mejorar sus relaciones, ¿no? El maltrato que uno tolera del otro es porque uno así se maltrata a sí mismo. Nada más. Uno, o sea, el otro es la medida de uno. Es un espejo constante. Y nace en donde? En Venus, que es el planeta de las relaciones. Por eso tenemos que aprender mucho de la mitología. O sea, lo que trato de decirles es como, ¿quieren saber amar? Aprendamos de, de perder la omnipotencia. Es ahí. No voy a pelear por ser amado. Voy a buscar el amor, ¿sí? Pero no voy a vencer a otros, ni voy a castrarlos, ni nada, o sea, cosas por el estilo. Rodense de personas que les hagan sentir bien con ustedes mismos y ustedes mismas. Eso es básico, súper básico.
Si a alguien no les da eso, no hay que estar ahí, no hay que estar. A veces hay que transitar, ¿eh? O sea, hay personas que llegan a nuestra vida a eso, para empujarnos a la oscuridad, pero para revivirnos, obviamente, como miedos inconscientes no elaborados. Ese es el gran problema. O sea, una de las cosas que yo más reviso es que la mente está loca, es tonta. O sea, hay una parte, yo un día les voy a transmitir por qué funcionamos así. Este es el tema de temas. Un día se los prometo, se los voy a decir, pero eso tiene que ser presencial. Se tiene que dar presencial porque no se puede mostrar de otra forma, ¿no? Pero el punto es que la mente tiene esta cosa loca, espantosa, horrible, ¿no? Donde, ¿por qué siempre tengo que estar reviviendo los mismos? O sea, ¿por qué me jalan las parejas conflictivas? ¿O por qué me jalan las personas que no me quieren? ¿O por qué me jalan lo que fuera? ¿Por qué? Porque la mente necesita revivir el conflicto primario, ¿sí? No puedo estar con personas que me traten mejor si no he resuelto el maltrato infantil que tengo. Aunque se me presentaran, aunque estuvieran enfrente de mí y dijeran, güey, te juro que te voy a tratar bien. Una parte de nosotros dice, perdón, güey, gracias, pero yo necesito que me pateen tantito. ¿Por qué? Porque necesito revivir eso que no he revisado. Hasta que lo revivo, puedo, y esto ya es juntar como cábala con mente inconsciente, ¿no? Hasta que lo revivo, viene ese demonio oscuro. O sea, les digo, al demonio no lo podemos vencer, viene a mostrarnos un camino de luz, tenemos que iluminarlo. Y entonces, si el mensaje inconsciente que yo tuve de niño o de niña es, no me quisieron lo suficiente, no me siento suficientemente amable, etcétera, ¿en quién me voy a fijar? En quien me reviva eso, porque es un conflicto no resuelto. Una persona que no tiene resuelto sus conflictos de apego no va a tener buena solvencia económica, no va a tener buenas relaciones con los demás, ese Venus no funciona bien, necesita ser reparado. Y entonces la única forma de repararlo es así, o sea, y es más, se los quiero decir desde el otro lado también, o sea, no, o sea, por favor, aléjense de parejas que los maltraten, de verdad. Y si están en una persona o en una relación que los maltrata, es momento de revisarlos, no hay más. Revisarlos en el sentido de decir, a ver, yo algo traigo, porque por algo permito esto, ¿qué me pasa? Y entonces tengo que regresar y regularmente siempre tiene que ver, se los prometo porque lo he trabajado con montones de pacientes, siempre tiene que ver con, es que mira, escoges esta pareja que te da poquito porque te dieron poquito y tú tienes que revivir ese conflicto. Porque para ti, el que te hayan dado poquito te hace sentir que no eres suficientemente valioso o valiosa como para que te den más. Y entonces no te puedes colocar con una persona que te dé más porque no sientes que valgas eso. No te alcanza. Hasta que lo hagamos consciente y lo repares y lo puedas soltar, podrás entender que esa papá o esa mamá que no te dio todo lo que tú querías, no fue por ti. Necesitamos entender eso fuertemente. No es por ti, no es tu culpa, no es tu responsabilidad, no es que te haga falta algo, no es que estés roto o rota. No fue por ti, fue por otra razón. Eso hay que explicarlo fuertemente. Y eso también hay que decírselo a nuestros vínculos cercanos. Cada que les fallamos hay que explicarles, perdón, no es por ti, es alguna otra cosa. Eso rescata la autoestima y da la posibilidad de que la persona eventualmente pueda estar pues, sí, con alguien que lo trate mejor, digamos, ¿no? Entonces, ay, miren, por favor, aléjense de los que los maltratan, literal, no lo puedo decir de otra forma, ¿no? Yo conozco muchas personas que son personas muy valiosas, ¿no? Y están con alguien que los maltrata, que les miente, que los engaña, y es como de, güey, ahí hay falta, hay que revisar algo, hay que irnos para atrás, ese Venus no está jalando, no está funcionando, ¿no? Y además tienen a esas personas atractivas, ¿no? Porque, bueno, rasgos astrológicos, se le conoce como el benefactor menor, o el dios de los demonios, como yo les decía. ¿Quién es el benefactor mayor? Júpiter, ¿no? Pero la diferencia es que a Júpiter hay que pedirle que conocimiento, buena fortuna, aventura, buena suerte, protección espiritual, luz, expansión, etcétera. A Venus sí hay que pedirle dinero, buenas relaciones de experiencia encarnadas, ¿no? ¿Qué quiere decir estar encarnados? Quiere decir ser cuerpo. Todo lo que tiene que ver con el cuerpo está asociado con este planeta, ¿no? Siempre. Y entonces, pues desde ahí vamos orientados. Un buen café, una buena comida, una buena compañía, una buena plática, todas esas son experiencias venusinas, ¿no? Nos muestra el afecto que podemos dar y recibir. A ver, afecto, sí afecto, ¿eh? Sí afecto. No el afecto de la luna, que también es el planeta específicamente del apego, ¿no? Pero es el afecto en términos de las experiencias de convivencia, en un sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionará? Vamos a dar como pautas básicas de los signos. Bueno, lo vamos a ver un poquito adelante, pero vamos a dar pautas básicas de cómo funciona cada Venus, para que ustedes estén conscientes, ¿no? Ya les di casas, pero les tengo que dar signos de alguna manera, ¿no? Como transmitirlo. Es un planeta virtuoso, les digo, sobre todo a nivel social. Esto es astrología védica, ¿eh? Pero Venus da fama.
donde esté, la casa en donde esté es donde podemos volvernos famosos. Venus en la casa 4 es, me adora mi familia. Venus en la casa 5 es, me adoran mis noviazgos, me adoran no sé, mis ligues, no sé cómo decirle. Venus en la casa 6 me adoran mis mascotas, o me adoran mis clientes, ¿no? Cosas por el estilo. O sea, Venus en la casa 7 es, me adora mi pareja, está chido, ¿no? Pero también tal vez mis relaciones cercanas, mis amigos, mis amigas, ¿no? O sea, es donde somos adorados y somos muy queridos. Venus complejos, Venus en la casa 12. El problema con la casa 12 es una casa arquetípica, ¿no? Del inconsciente colectivo. Y todo lo que tenemos en la 12 no nos lo vemos, aunque lo representamos. Es muy fácil que las personas que tienen Venus en la casa 12 tengan problemas de autoestima, porque son personas muy queridas, pero no se dan cuenta de que son queridos, porque lo que está en la 12 está oculto, está escondido. Ese es el problema con ese Venus, ¿no? Entonces tiene que salir a Venus en la 12. Yo les digo, si ustedes tienen clientes o ustedes son así, a Venus en la 12 hay que estarle diciendo todo el tiempo, te quiero, te quiero, te quiero, hasta que un día, puta madre, lo hagan consciente, ¿no? Y sí, se den cuenta que son queridos o que son queribles, por decirlo de alguna forma, ¿no? Otorga encanto a este planeta, por supuesto, ¿no? Y miren, también es el tipo de valores. Qué bueno que falta revisar eso. Valores, ¿qué quiere decir? Justo la ética que tenemos. Y Venus está muy asociado con eso, ¿no? Obviamente, por eso la casa 12 gobierna los valores personales, gobierna el dinero, ¿no? Etcétera. Si yo tengo, miren, ahí les va, este es un secreto también chido, lo transmite Géminis, pero obviamente viene de Tauro. A ver, si yo soy una persona fraudulenta, si yo engaño, si yo oculto la verdad, tengo problemas éticos, evidentemente, ¿no? Pero lo único que estoy buscando a nivel inconsciente, si yo me porto de esa forma, es que me cachen. ¿Y para qué quiero que me cachen? Para poder un día voltear y preguntarme, a ver, ¿por qué hago esto? En el fondo volvemos al mismo tema. No me siento lo suficientemente valioso con lo que soy, entonces necesito mentir para rescatarme un poquito y sentirme un poquito más valioso. Esto siempre pega profundamente en el dinero. Yo les prometo que las personas fraudulentas siempre tienen problemas de lana, siempre. O sea, los que engañan, los que mienten, los que no son francos, siempre tienen problemas de dinero, porque es una forma de demostrarle a los demás el valor que tenemos. O sea, el valor de cómo me valoro yo, ¿sí? O sea, lo que trato de decirles es como, y esto está muy estudiado, ¿eh? O sea, se han se han hecho estudios muy interesantes, ¿no? En todas las personas que están en reclusorios y bueno, la gente que está encerrada, ¿no? Y en el fondo, lo que sienten ellos son dos cosas. La gente que ha robado a los demás, siempre la etiología inconsciente de este tipo de psicopatología son dos. Uno, sienten que la vida les debe, o dos, se sienten insuficientes ante la vida. Y las dos cosas llevan a robar, llevan a quitarle al otro. Y entonces hay que tener cuidado, digamos, ¿cómo les digo? Una persona que no es honesta consigo misma no va a desarrollar solvencia económica. Es así. Si yo veo que alguien tiene falla de solvencia económica, lo que leo inconscientemente, digo, pues es porque ya estoy entrenado así, ¿no? Pero se los transmito para que también lo vean desde ahí. Una persona que tiene falta de solvencia económica, una de dos, tiene problemas de autoestima fuertes, siempre, ¿no? O la otra, tiene problemas éticos, que al final es lo mismo. Una buena ética lleva a un buen autoestima y un buen autoestima lleva a una buena solvencia económica. Por eso es que todo eso está gobernado por la casa 2 y por lo tanto por Venus. Ustedes quieren ver cómo va a ser su tipo de ética, ¿no? Cómo va a ser su tipo de solvencia, cómo pueden generar lana y lo que fuera, véanse en la casa 2. Es una cosa, la neta, muy chida, ¿eh? O sea, la neta es una cosa de locos. Cuando yo veo a alguien que tiene solvencia económica, o sea, que sabe hacer lana, que sabe producir y todo, a mí eso me da muchísima seguridad. Porque en el fondo voy pensando, puta madre, esta persona seguramente es concreta, es ética, y si me dice algo no me va a fallar. Casi siempre es así. ¿Por qué? Porque la casa 2 es una casa concreta, es la casa de Tauro, y Tauro es la fe, es la constancia, es la responsabilidad, es la fuerza, ¿no? O sea, es algo sensacional. La casa 2 y la casa 7 están emparejadas porque están gobernadas por el mismo planeta y está chidísimo que sea así, porque entonces, ¿qué es lo que va a resultar? Que mi capacidad de generar dinero, de hacer solvencia económica y mi forma de relacionarme con los demás hablan el mismo lenguaje. Ese es el tema. Ajá. Entonces, persona que falla en sus vínculos, pues también seguramente va a fallar en lo económico. Persona que falla en lo económico, seguramente va a fallar en sus vínculos. Y al revés, funciona exactamente igual. Por eso yo cuando veo una persona que tiene palabra, que dice lo que, o sea, que hace lo que dice, regularmente tienen buena solvencia económica, a lo que se dediquen.
pero regularmente les va bien de lana. Y al revés funciona exactamente igual, ¿no? Ahora, si yo me fijo en alguien, ¿no? Que justo está al revés, ¿no? Habla de mí, mi elección de pareja, mi forma de vivir mi Venus, cómo me relaciono con los demás, etcétera. La pareja, miren, hablar mal de la pareja es escupir al cielo. Es un problemón, ¿sí? Porque si yo hablo mal de mi pareja, no me estoy dando cuenta que yo elegí esa pareja por algo, que algo traigo ahí, ¿no? Que no tengo bien trabajado, no tengo bien revisado. Ahora, tampoco se me azoten, ¿no? O sea, todos tenemos que tener y tenemos que ser en algún momento malas parejas. ¿Por qué? Porque es la forma que tiene la mente de sacar a la oscuridad lo que pues, está ahí y lo que necesita luz en un sentido, ¿no? Entonces, focos rojos, eso se los digo a sus Venus en sus cartas, focos rojos a nivel de relaciones, de pareja y etcétera. Eh, Miren, es bien sencillo. La astrología tiene una cosa sensacional, ¿no? Donde el signo que está enfrente siempre le tiene que enseñar una lección al que está atrás, al que está atrás, al que está atrás, etcétera, ¿no? Entonces, focos rojos a nivel de las relaciones de vínculos personales. Uno, los engaños, foco rojo. Dos, falta de solvencia económica, foco rojo, ¿no? Y tres, que la persona no se cuide en su arreglo personal, también nos habla de un Venus maltratado, un Venus mal llevado. Porque Venus, ¿qué es? Armonía. Es meter orden en el caos, literal. Y el que vive en el caos, evidentemente vive en un Venus volteado, vive en la emperatriz de cabeza, ¿no? Y entonces, ¿cómo funciona la emperatriz de cabeza? Exceso o falta, ¿sí? Entonces, hay que poner ojo en estas tres cosas siempre para tener buenas relaciones, ¿no? Si ustedes conocen a alguien que hace todo lo contrario, o sea, no se cuida en su aseo personal, miente y no tiene lana, puta, y están ahí, entonces mejor, pues neta, agenden una sesión, no se vayan con Gaby, o sea, yo qué sé, o sea, hay algo ahí que se tiene que trabajar, evidentemente, ¿no? Por eso a mí me encanta que la casa 2 y la casa 7 estén asociadas. Me encanta. Porque el que tiene buenas relaciones va a tener buen sistema económico. El que tiene malas relaciones va a tener mal sistema económico. O se van a retroalimentar entre ellos. Tal vez yo quiero hacerme de mucha lana para acercar a las personas, que también sería otra forma, que también sería otra manera. O tal vez cuido mucho mi imagen personal para acercar a las personas. O sea, estas dos casas están casadas. El dinero jala vínculo. La ética jala vínculo. La estética jala vínculo. Es seducción. O sea, lo que trato de decirles, déjenme ver si está en la siguiente diapositiva. Sí, aquí está. Lo que trato de decirles es, Venus, ¿qué es? Representa el objeto de deseo. Eso que yo deseo, que yo quiero. Y al mismo tiempo, queridos y queridas, representa cómo me convierto yo en un objeto de deseo. Es decir, si ustedes tienen a Venus en Tauro, por ejemplo, les prometo que seguramente su forma de seducir a los demás o a las demás personas, uno, siempre se van a ver bonitos o bonitas, seguro. Siempre van a estar rodeados de escenarios bonitos o bonitas, van a oler bonito, o sea, van a cuidar su imagen corporal, ¿no? Cosas por el estilo. Si ustedes tienen Venus en Géminis, por ejemplo, seguramente van a querer seducir a partir, pues, de la intelectualidad, de mostrarse personas abiertas, ¿no? Alegres, amables, van a comunicar, van a querer acercarse, van a querer hablar, ¿no? O sea, donde ustedes tengan a Venus es cómo van a ustedes convertirse en objeto de deseo, es decir, qué tipo de objeto de deseo son ustedes, cómo puedo seducir a los otros para que tengan ganas de qué, de pasar tiempo conmigo. Si un niño y una niña tuvo la experiencia de que los adultos y obviamente los otros niños y niñas quisieran pasar tiempo con ellos, genera un buen autoestima. Es fundamental esto, es básico. Pero cada uno de nosotros tiene que averiguar cuál es mi estilo. Si yo tengo a Venus en Cáncer, pues seguramente no voy a ser un parlanchín. La gente no se va a acercar conmigo para discutir a Kant, ¿no? La gente se va a acercar conmigo para decirme, güey, no mames, es que ya corté con mi vieja y quién sabe qué, ¿no? Porque como tengo Venus en Cáncer, esa persona va a sentir, güey, qué chido hablar con este brother, ¿no? Porque es empático y quién sabe qué, ¿no? Entonces, y al rato, ¿no? Es más, o sea, yo lo veo en los pacientes, como cada uno de ellos tiene su propio Venus, ¿no? Entonces, hay quien te dice, güey, me encanta esta morra y quién sabe qué, entonces, pues me habla mal de su chavo y entonces yo escucho y no sé, y al rato ahí van, son estrategias de seducción, ¿sí? ¿Cómo va a seducir un Venus en Leo? Pues seguramente va a ser una persona muy confiada de sí misma. Y entonces le va a hacer sentir al otro como de, güey, ¿ya viste que salir conmigo es como salir con un artista? ¿No? Entonces, pues, claro que la otra persona pues, va a sentir, güey, qué chido, quiero salir con esta persona, ¿me entiendes? Ahora, Venus en Virgo es muy complejo.
¿Cómo va a traer un Venus en Virgo? Se pone cabrón a la cosa, porque Virgo no es muy abierto, muy exaltado, muy dinámico, muy lo que fuera, ¿no? Seguramente Venus en Virgo, donde va a atraer a los demás, es que les va a transmitir a nivel emocional o a nivel físico o en algún grado el yo te puedo sanar. Y eso es súper atractivo, porque todos algo tenemos que sanar. Y Venus en Virgo le va a hacer sentir a los demás, acércate, güey, aquí seguramente te puedo sanar, ¿no? Venus en Libra, pues bueno, está muy dignificado, está en su signo, ¿y qué es lo que va, cómo va a seducir a los demás? Siendo súper agradable. Es esta persona con la que puedes platicar muy padre, con la que te puedes reír, con la que puedes ir al cine, con la que fuera, ¿no? Venus en Escorpión, ¿cómo va a traer? Con intensidad. Venus en Escorpión sí es de estos que te puede hacer como un, bueno, también puede atraer muy sexualmente, o sea, un Venus en Escorpión, puede querer jalarte desde lo corporal, ¿no? Desde lo físico, desde lo sexual, desde el erotismo puro, ¿no? Venus en Sagitario te va a traer con su buen humor y con su conocimiento. O sea, Venus en Sagitario es alguien que seguramente te vas a enamorar porque te la pasas riendo o porque te la pasas como filosofando, ¿no? Podría ser cualquiera de los dos. Venus en Capricornio es, no manches, si me caso con esta persona ya la hice económicamente, porque pues nunca se frena, siempre sigue creciendo, es una persona ambiciosa, ¿no? O sea, da además mucha seguridad, da mucha estabilidad, ¿no? O sea, es algo sensacional. Venus en Acuario, pues es complejo, pero Venus en Acuario te puede atraer como desde lo extravagante, decir estoy con una persona diferente. Ahora, cuando yo les estoy diciendo o sea, Venus siempre funciona en la forma en la que atraemos, pero también somos atraídos, ¿eh? O sea, es de las dos vías. Es el cómo nos enamoramos y cómo enamoramos a los otros, pero siempre funciona de los dos lados. Por eso les digo, hablar mal de la pareja es escupir para el cielo, porque pues yo lo escogí, ¿no? O sea, algo pasa con mi elección de pareja. Ahora, todas las elecciones de pareja se tienen que sublimar, ¿sí? O sea, todos los signos tienen sus vicios, tienen sus cosas. Venus en Piscis, que nos falta, por ejemplo, puede ser alguien que, puta, me enamoro de las personas que son muy empáticas o muy espirituales o muy artísticas. Ah, bueno, pues está toda madre, ¿no? Pero ¿dónde se puede enviciar Venus en Piscis? En una onda de, puta, me enamoré de un fanático, ¿no? Me enamoré de una persona clavadísima, de un güey que se mete a ayahuasca a diario, ¿no? Entonces, como de, güey, trabaja tu Venus en Piscis, algo pasa, ¿no? Venus en Aries es, me atraen las personas muy dinámicas, muy envalentonadas, muy echadas para adelante, muy punta de flecha, etcétera, como esa línea. Y pues lo que trato de decirles es como, nuestro Venus tiene que madurar en muchos sentidos. O sea, todos los Venus, y ustedes lo saben, porque ya todos saben de estos temas, ¿qué le va a pasar a un Venus en Géminis? Pues seguramente puede atraer a los demás, convenciéndolos, siendo retórico, pero puede engañar mucho. Pero tiene que crecer. Y Venus en Géminis, cuando crece y madura, se convierte en esa persona de yo te atraigo, pero no por querer engañarte ni por querer convencerte, sino porque me encanta platicar contigo, porque me gusta cómo eres, o sea, como en esa línea. Todos los signos tienen que sublimarse. Sublimarse quiere decir tienen que crecer, tienen que madurar, pero tienen un vicio. Están orientados hacia un vicio por naturalidad. No pueden evitarlo. Venus en Géminis, por ejemplo, volviendo a ese, no sé por qué hablo tanto de ese, pero puede ser el que sea, digamos, ¿no? Pero Venus en Géminis sí puede ser como una onda de, como viene de Hod, y la esfera de Hod es entre la locura y la sabiduría, ¿no? Así se va a vivir esa energía. O sea, yo puedo hacer lana, yo puedo tener una autoestima, yo puedo jalar personas, ¿no? Pero lo puedo hacer desde un lugar sabio, intelectual, con pensamiento, con solvencia, con conexión, o puedo caer en la locura. Ese es el tema, ¿no? O sea, uno tiene que estar asociando constantemente los vicios de las esferas a los signos en los que están nuestros emplazamientos. Y como estamos hablando de Venus, pues tiene que ver con eso. Entonces, por favor, cada uno de ustedes tiene que revisar. Si ustedes tienen, por ejemplo, Venus en Sagitario, entonces tienen que pensar inmediatamente, mi Venus en Sagitario quiere decir que mi Venus y Gesed están asociados. O si se quiere, puede ser un Venus en Júpiter, ¿no? O sea, por ponerles como por ampliarles el tema. Y un Venus en Júpiter, pues bueno, es una persona que puede querer muchísimo, ¿no? Pero que puede caer en el vicio del exceso. Y se tiene que medir. Se tiene que aprender a controlar. Se tiene que aprender a... O sea, miren, lo que trato de decirles es como, ustedes ya saben, porque han estudiado Cábala, que enfrente de una esfera está otra. Entonces, si yo tengo Venus en Sagitario, ¿a quién le tengo que aprender? A Marte. O sea, si yo tengo Venus en Sagitario, quiere decir que tengo a Venus en Gesed y la esfera que equilibra Gesed es Geburah. Entonces, el gran secreto para que mi Venus crezca es hacerle caso a la restricción, hacerle caso al rigor, ¿me entienden? O sea, como que va por esa línea.
Déjenme ver qué. Les decía yo que una cosa es ser objeto de deseo, que es lo más venusino que existe, ¿no? Y otra cosa es desear. Desear quiere decir yo voy, miren, Venus está para atraer, Marte está para conseguir. Entonces yo puedo tener un Marte en Aries, y entonces soy una persona muy dispuesta a conseguir lo que quiero, y al mismo tiempo tener un Venus en Piscis. Y entonces también sé atraer desde este otro lado, como más sensual, como más atractivo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ahora, vamos a pasar a los elementos un poquito para revisarlo. Eh, ¿Qué va a pasar con los Venus en fuego o los Venus en Atzilut? Son personas que para tener buena autoestima, tener solvencia económica, tener una ética y tener buenos valores personales, siempre tienen que moverse a través del dinamismo, de la manifestación. Tienen que abrazarlo. ¿Cuál es el gran conflicto del Venus en Aries? Que va a querer conquistar y va a temer ser conquistado y tiene que llegar a un equilibrio. ¿Cuál va a ser el conflicto del Venus en Leo? Que va a querer entender el amor como siempre ser visto, ser el centro de atención y tiene que superarlo para entender que no siempre va de ahí. ¿Cuál es el conflicto con Venus en Sagitario? Va a querer pensar que todo tiene que ver con la libertad y la expansión, pero tiene que aprender la restricción. ¿Cuál es el tema con Venus en Cáncer? Que va a pensar que el amor siempre tiene que ver con que el otro me lea las emociones. Y es como de no, güey. O sea, a veces no te van a leer y no quiere decir que no te quieran. ¿Qué pasa con el Venus en Escorpión? Va a querer la entrega total. Y es como de, güey, se puede, pero a rato. Después te vas a tener que volver a separar. No te desesperes. ¿Qué va a querer el Venus en Piscis? Que le den, pues, puta, un Venus en Piscis, que le den como mucha espiritualidad, que le den mucho amor, ¿no? Que le den mucho... Y va a tener que entender que, güey, o sea, sí, pero también es vida cotidiana y hay que trabajar y hay que movernos y hay que ser limpios y hay que hacer lo que fuera, ¿no? ¿Qué va a querer el Venus en Géminis? Enamorarse, pues así, con total, ¿cómo les digo? Sin, y lo digo así, todo lo que está en Géminis tiene conflictos de compromiso. Todo lo que está en Géminis. Porque Géminis no pertenece. Géminis está para conectar. Para la pertenencia hay otras energías, por eso tenemos a Saturno, pero Géminis lo que hay que permitirle es que conecte muchísimo. Entonces, un Venus en Géminis es como decir, güey, pues ni modo, o sea, me dice de alguien en Venus en Géminis y seguramente me pondré el cuerno, ya, ni modo, me la trago. O sea, pues, ni modo, pues así ya, ¿no? O sea, es mi tema y listo, o sea, así funciona. Venus en Géminis tiene que entender eh, a sublimar la conexión. Venus en Libra tiene que entender que no todo depende de su pareja, tiene que hacerse autónomo en su autoestima, de alguna forma. Venus en Acuario tiene que entender que sí puedes ser libre, pero tienes que aprender a comprometerte. Venus en Tauro tiene que entender que tiene que soltar, que no todo es a su manera, que no todo es como ellos quieren, que no todo es su posesión. Venus en Virgo tiene que entender que no todo va a ser perfecto y que está bien, hay que amar la imperfección. Venus en Capricornio tiene que entender que no todo es trabajar, que no todo es superarse, que no todo es eso, que también hay que aprender de la compasión, del relajamiento, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de los signos tiene cosas a mover, tiene cosas a traer. Ahora, lo interesante de que sepamos el elemento en el que está es que les va a dar la posibilidad de leerse a ustedes en un principio, obviamente, pero también a sus consultantes, ¿no? Y si llega alguien y les dice, güey, es que no me no consigo pareja, o no tengo lana, o quién sabe qué, ¿no? Volteamos a ver dónde está uno que tiene en la casa dos, siempre, siempre, siempre. O sea, la interpretación de una carta natal alrededor de un tema siempre va primero sobre la casa, después el signo que gobierna esa casa, luego el regente de ese signo, luego si tiene planetas en la casa, y luego dónde está el regente. Esas cuatro cosas nos van a dar a entender cómo está funcionando esa área de la vida. Entonces, ya saben, siempre que alguien llegue y diga, tengo problemas de autoestima, no tengo lana, no consigo pareja, etcétera, todo eso es Venus. Entonces tenemos que voltear a ver la casa 2 y la casa 7, ver esos emplazamientos, ver qué planetas tienen en medio, ¿no? O dentro de la casa, ¿no? Etcétera. Eso es lo que tenemos que observar. Y con base en eso le podemos dar una oportunidad de resolución. Entonces, si viene una persona y dice, oye, es que no encuentro lana, no tengo pareja, no sé qué, ¿no? Y uno voltea a ver y tiene a cáncer en la casa 2, ¿no? Y entonces uno voltea y dice, a ver, para empezar, esta persona creo que habrá que averiguar si tiene sus problemas de mamá resueltos. Porque en su caso, si tiene a Venus en la casa, si tiene a cáncer en la casa 2, ¿qué quiere decir? Que la energía maternal va a estar muy asociada con el dinero en esta carta, en esta persona, lo sepa o no lo sepa. Entonces hay que preguntar inmediatamente, por loco que suene, ¿eh? Pero hay que preguntar, oye, platícame un poco de la relación con mamá. No, pues fíjate que a veces estaba y a veces no estaba, ¿no? O sea, era medio inconstante, trabajaba un montón, nos queríamos mucho, pero la veía poco, ¿no? Entonces, pues como que estaba y no estaba. Y ahí uno le hace la interpretación. Pues por eso a veces tiene la nada y a veces no.
porque te mueves como te movieron, porque en tu caso la maternalidad de cáncer se asoció con los valores, con la economía. Y esto lo tenemos que hacer con todos los signos. Entonces, si alguien tiene en la casa 2 a, ¿qué les gusta? A Escorpión, por ejemplo, ¿no? Entonces uno tiene que preguntar, oye, platícame un poquito si has tomado terapia en algún momento. ¿Por qué? Porque Escorpión y la casa 8 son los signos básicos, específicos de los problemas psíquicos, de la psiquiatría. Y entonces, en el caso de esta persona, su dinero y su autoestima se van a asociar inmediatamente con el tema inconsciente. No lo va a poder evitar. Entonces, como de, no, pues nunca he ido a terapia. Es como, ah, pues mira, tal vez hiciera falta, ¿no? Tal vez por ahí viene como la complicación. Es que no, me gusta resolver las cosas yo solo, yo sola. Pues seguramente igual funcionas con la lana, ¿no? Pues sí, quiero conseguir lana solo. Ah, pues sí, entonces, esa es la bronca. Entonces, en la casa 2 siempre ver en qué signo está y desde ahí hacerle como una interpretación adecuada. Ahora, lo que quería comentarles sobre los elementos es, uno tiene que orientar a los consultantes a que funcionen en donde les pertenece. Si yo veo una persona que tiene a su Venus, ¿no? En Géminis, pero quiere ser super godín, pues sí hay que reorientarlo, decirle, mira, mi hermano, o sea, tú necesitas libertad, necesitas moverte, no puedes estar encerrado en un escritorio 24/7, te vas a morir, estás mal ubicado, muévete a otro lugar. Entonces, si una persona no la colocamos en su elemento, o sea, en un área donde se mueva el elemento que le corresponde, pues no va a sentirse contento, no va a haber motivación y entonces no va a fluir esa energía. Tenemos que colocar a la gente donde le corresponde. Entonces hay que orientarnos, obviamente orientarnos nosotros, ¿no? Pero orientar a los otros constantemente. Ahora, también les decía, hay que ver el regente. Si en la casa 2, por ejemplo, alguien tiene a Capricornio, ¿no? ¿Qué tenemos que ver? ¿Dónde está Saturno? Y si el regente de la casa 2 está en la casa 7, ¿qué quiere decir? Que esa persona para hacer lana va a tener que hacer relaciones, sí o sí. Y entonces como de, a ver, bro, platícame un poco de tu chamba. No, pues la verdad no hablo con muchos, ¿no? Y que es como de, güey, pues ahí está el secreto. Tienes que aprender a vincularte, no tienes otra. El regente de tu casa está en las 7. Tienes que hacer asociaciones. No hay más. Si no haces asociaciones, no vas a hacer dinero. Te lo prometo. Yo se los juro, porque lo he visto muchísimas veces. Si ustedes le ponen atención a dónde está el regente de su casa 2 y se ubican en esa área, les va a ir bien de lana. Y además, ¿qué les va? Es que miren, una tiene que ver con la otra. O sea, si ustedes, por ejemplo, tienen a Géminis en la casa 2, ¿no? Y me dicen que tienen un trabajo súper godín, ¿no? Yo les voy a decir, güey, salte de ahí. Métete en un lugar donde puedas estar haciendo 3 cosas al mismo tiempo, donde no te aten, donde puedas estar subiendo y bajando, donde haya movimiento, donde platiques mucho, etcétera. Y si esa persona se cambia de chamba, ¿qué creen que le va a pasar? Va a decir, wow, me siento increíble. ¿Y eso qué trae? Autoestima. Y el autoestima que trae, dinero. Y el dinero que trae, fertilidad. Y todo eso que trae, volverte objeto de deseo. Y todo eso que trae, sentir que la vida vale la pena. Porque los demás quieren pasar tiempo conmigo. Cuando una persona tiene un mal autoestima, seguramente, se los prometo, ha estado en un ambiente que no le conviene al elemento que pertenece. Y esto pasa en muchas familias, ¿eh? O sea, yo he visto familias donde veo que la persona tiene mucha agua y su familia es puro aire. Y es como de, güey, o sea, lo lamento mucho, mi hermano, pero tienes que vincularte con personas que sean de tu elemento, porque has estado esperando empatía en una casa de puro pensamiento y pues está muy complicado estar así. O sea, las personas que no han logrado consolidar un buen autoestima están mal ubicados o mal ubicadas. El problema con nosotros los seres humanos es que nos encanta pedirle peras al olmo. Y entonces regularmente una persona que nació en una casa de puro aire y tiene mucha agua, siempre ha esperado empatía. ¿Y qué va a hacer por naturaleza? Hacerse de parejas que les repitan el mismo cuento, espantan con lo mismo, porque no se ha podido resolver ese conflicto inconsciente. Hasta que se vuelva consciente, uno podrá decir, oye, brother, pues es que consíguete a alguien empático, pero primero tienes que salirte de ese conflicto, hacerlo consciente. Nosotros siempre estamos, eso se llama la compulsión a la repetición del síntoma. Necesitamos repetir lo que nos sucedió para un día hacerlo consciente. Esa es toda la meta. Lo que más nos da miedo no es repetir nuestra oscuridad, lo que nos aterra es llevarle luz. Por eso uno dice, güey, es que, por eso les digo que hablar mal de la pareja es escupir para el cielo. Porque cuando a mí, yo siempre, o sea, siempre pasa en las relaciones de pareja que eso de lo que te vienes a quejar de tu pareja, lo necesitas. Y entonces cuando a mí llegan y me dicen, güey, es que no mames, mi pareja es súper desconectada, yo lo que pienso inmediatamente es como de, ¿y por qué no te hiciste de alguien que estuviera más conectado?
Tal vez necesitas que se desconecten, aunque te quejes, pero tal vez lo necesitas. Y cuando la gente se da cuenta de eso y lo hace consciente, ya puede cambiar de pareja y estar más cómodo. Ahora, lo que le aterra a estas personas es como, no, güey, o sea, en lo consciente dicen cosas como de, güey, no quiero que se desconecten. Y en lo inconsciente es como de, güey, quédate así. En lo consciente dicen cosas como de, oye, es que quiero que seas más puntual. Y en lo inconsciente es quédate así. En lo consciente es, oye, es que quiero que hagas más lana o que crezcas más. En lo inconsciente es quédate así. En lo consciente es, ¿me entienden? Siempre va por ahí. Pero porque nos da mucho miedo, todo lo contrario. Porque si nos dieran lo otro, nos aterraría, porque nos pondría contra la pared y sería, ¿y yo puedo sostener eso? Siento que lo valgo, siento que lo merezco, ese amor que estoy esperando recibir lo puedo dar. O sea, siempre va de esa lana, siempre va de esa lana, siempre va de esa idea. Entonces, lo que trato de transmitirles es que, miren, les hablo mucho de esto porque los planetas de las relaciones personales son la Luna y Venus, tal cual. Primero Venus, perdón. Primero la luna, obviamente, porque es lo que nos ancla a la vida. Por eso de ahí viene la relación materno-filial y etcétera, ¿no? La mamá y etcétera. Pero después viene Venus, solo que Venus funciona a un nivel muy social. O sea, la luna va a ser nuestro estilo de apego, pero Venus va a ser nuestra forma de socializar y cómo nos presentamos a nivel de socialización. Y por eso es importante saber, ¿no? Para mí lo importante es que nunca olviden los temas básicos de Venus. Autoestima, fertilidad, relaciones personales, enamoramiento y objeto de deseo. ¿Cómo me convierto en un objeto de deseo y el tipo de objeto de deseo que yo deseo? Siempre va a ir de lo mismo. Y ahora, y por último, solo transmitirles, digo, ya lo vimos un poco, pero solo transmitirles, um, donde esté Venus, en la casa en la que se encuentre, es donde obviamente más vamos a ser objeto de deseo. Entonces, si una persona no tiene pareja y su Venus está, por ejemplo, en la casa 10, pero se la vive en su casa, pues ¿cuándo venga otra pareja? Estás mal ubicado, muévete, ponte en un lugar donde, pues sí, se dignifique tu Venus, ¿no? Si yo tengo a Venus en la casa 9, ¿no? Pues, brother, date una vuelta al extranjero, ¿no? O sea, salte de tu país, o sea, el amor no está en tu país. Si tienes a Venus en la casa 9, no lo vas a encontrar aquí entre los mexicanos, te tienes que mover, ¿no? Por poner un ejemplo, o sea, sí podría pasar, pues, ¿no? Pero les juro que siempre se cumple. Al rato es como de, güey, no mames, o sea, sí lo conocí aquí, pero es australiano, bueno, ¿no? O su papá es de quién sabe dónde, cosas por el estilo. Entonces, hay que colocar, para activar a nuestro Venus, hay que colocarnos en el área específica donde se siente más cómodo. No puede ser de otra manera, ¿sí?